Muy buenos días y bienvenidos al tercer episodio de Alma de Aventurero. Yo soy Fenómeno Alex y hoy estamos con Toño Regil. Hola. Y conmigo, ya y como sabes, siempre con Val. Sí, hoy tenemos pláticas bien chidas de experiencias. Tony es amigo mío desde hace un buen. Síganos en sus redes sociales que son... Estoy en DPM, motociclismo, que es en ADR Networks. Es un programa de absurdo y de motociclismo. Y estoy en Tony Regil, Ahí en busquen. Instagram, en Facebook. Ahí búsquenlo, es un máster el Toño. Y tiene unas historias. Sí, tengo varias Chingonas, historicillas por ahí. Sí, chingonas. ¿Tú traes historias, Alex? Sí traigo, pero primero vamos a ver qué nos cuenta Toño. Ah, ¿yo primero? Claro. Así Mira, en todo frío, esto- güey. ¿O sea, en serio? Yo todas estas historias, muchas las viví cercanamente y muchas no, pero sí son de gente que conozco. Muchas de ellas les pasaron a mi familia, por lo menos un par de historias. Está muy raro. Sí estuve como presente, pero era muy chico. En una de esas sí estuve presente. Ya más adulto. No me pasó a mí, sea, pero sí consciente. estaba yo ahí junto. Esto le chido. pasó a mi madre y teníamos una casa en un pueblo, porque había un rancho allá en Guanajuato. El rancho ahí está. La casa se vendió en este pueblo. Y ¿Esa es la que fui? ¿O otra? no sé cuál. No. Esto era en el Guanajuato, rancho. pero en el rancho. Ah, ya. Que es un pueblo, un pueblo a media hora de Dolores Hidalgo, que se llama San Diego de la Unión. Porque es un pueblo, no sé, la última vez que fui a haber sido 15 años, y ya es un pueblo diferente, porque en ese entonces sí era más pueblo, ahora ya está lleno de camionetones, ya sabes, de que se pasan a la frontera, ya es una cosa Ya diferente. cambiaron de bicicleta, de caballo a bicicleta, de Cambiaron bicicleta sí. a camioneta. Sí, exacto. Se saltaron los autos. Y justo ahí, que era un pueblo de paso de la revolución, porque no es un pueblo ni minero, ni es un pueblo que... No hay nada. O sea, nada. No, pero los pueblos de paso revolucionarios tienen Sí, unas sí. historias donde pasen vías o sea Ajá. de carretera revolucionaria, sí están pesaditos. Y es que es como un punto central entre Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, o sea, es como muy... no Sí, sé, luego por lo mismo también de que no hay nada, es donde Ah. se aprovechan para hacer de todo. Ah. Es que deja que no haya nada, como es como la ruta 66, ¿vale? Ajá. O sea, por ahí pasaban todos, pero en vez de motos a caballo. Lo mismo, Exacto. pero menos gasolina. Sí, pero es muy curioso porque tiene razón, todo esto de los pueblos de paso de la revolución era una cosa, pues era violencia, era gente sin educación, era gente que aprovechaba, igual que ahora se hacen los grupos estos que se aprovechan de una situación para vandalizar, ¿no? Para hacer sus Entonces, cochinadas. Pues es que era como el viejo este, güey. Como Tierra el de viejo nadie. Básicamente. tal cual. Entre brujos, chamanes, afroamericanos, güey, todo eso, porque sí traemos un bagaje mágico, místico, Musical. chamánico, güey, cabrón. No, es que sí le De metían todo. de todo, en la independencia estaba súper mezclado, güey. Fíjate que eso es muy interesante de investigar, porque lo que sabemos y conocemos de temas relacionados con eso, no te imaginas que tenga algo que ver a lo mejor con magia o a lo mejor con eventos raros, ¿no? Porque pues, la educación que había o la que te dan es como, pues sí, era un pueblo mexicano, ¿no? Sí, pero tú no sabes qué mezclas atrás? hay, qué hay atrás, de dónde viene la gente. A lo mejor es como, no sé, descendientes de gente que hace magia, de vudú, no sé. De no todo. sabes, Pues ¿no? mira, Muchas veces ese brebaje cultural, místico, es lo ¿cuál que... brebaje? Cuando ese... Bagaje. Bagaje. El brebaje. El brebaje se puso Es que cultural. estoy viendo cómo meter a nuestros patrocinadores que todavía no nos patrocinan, pero en cuanto nos patrocinen, pues eso va a ir en Ok. edición. Hidromiel del Rey, presta atención. Y todo este bagaje cultural es lo que muchas veces les da pie para realizar las acciones que hacen. Y es que aparte, si tú ves las películas mexicanas viejas de revolucionarios, Ujú. siempre hay una bruja, siempre hay un chamán, siempre alguien trae a su bruja que hace la maldición del no sé qué, del no sé cuánto, que del charro negro. O sea siempre viene Ah, eso. chingada, ¿qué películas ves que No yo no sé. vi las mismas?
Está la de No, Macario. pero Bueno, no, en Macario no. Siempre hay una bruja, siempre hay un indio que hace cosas así, o sea, Sí. toma en cuenta que en esa época sí está un poco más a flor de piel el indigenismo. Sí, claro, Entonces, claro. Muchísimo. Y sí es una mezcla y un mestizaje muy extraño que justamente traes cargando ese equipaje, ¿no? Ya Así es. traes ese equipaje de lo místico, de todo esto, de tus religiones, de tu fondo, ¿no? todo. Y De tu combina familia, ajá, de de toda tu todo eso, familia. y combinado con nuevas cosas de una culturización que vino muy, muy a fuerza, pero que se hizo esa mezcla exótica, y de ahí vienen temas como esto de la revolución y todo esto, que ya en avanzado todo ese cambio y esa transición del indigenismo al Cristianismo forzado. al cristianismo forzado, y esa evolución de las cosas, ¿no? Sigue siendo cristianismo, y ahí mismo dentro del cristianismo es donde ves muchas cosas y se mencionan brujos, brujas, magia, cosas, ¿no? Lo platicamos, todo creo esto. que Sí, el la podcast vez pasado. pasada. La riqueza cultural que existe en México, familias españolas, italianas, Ujú, francesas, sí, es una mezcla. más el bagaje de afroamericano que se combina, que son mulatos y no me acuerdo cómo es la otra casta que se mezcla en México, más en las zonas como Veracruz y eso, y en Los Pasos, justamente, claro. que es por donde recorrían. En la época esclavista, vaya, o sea. En Los Pasos y en las muelles Y en los principales. muelles. En los puertos principales, que puede ser aquí en México, por allá Veracruz. la zona de Cancún, pero el principal es Veracruz, el de más historia, Campeche, que tiene toda una Exacto. historia de magia y de pirataje y todo. Impresionante, o sea, impresionante, ¿no? Todas estas Porque ahí cosas. en Veracruz, totalmente mágico, ¿no? 100%. Sí. Totalmente, Pues 100%. Tecatemaco, plantaciones de café, plantaciones de algodón, todo. Mérida. Oye, y ¿qué? No son tribus ni castas, que Especie. Pueblos. tampoco es ¿Qué pueblo indígena es el de ¿Qué raza? ¿Qué raza? ¿Qué raza? ¿Qué especie? Funado? No, pero ¿qué pueblo indígena es el de allá de Guanajuato? No tengo idea. Habrá que investigarlo. Seguramente pasó por mi cabeza en algún momento, pero como no son, mi familia no es propiamente de ahí, sino ahí claro. llegaron. O sea, yo tengo familia italo-española y llegaron ahí porque había una hacienda. Sí, claro. Y entonces se hicieron de esa hacienda. Que la hacienda era una hacienda es una grosería, es una hacienda era una hacienda de 5,000 hectáreas. Se llamaba la Hacienda de Cabras, que está a 20 minutos del pueblo. Entonces de ahí viene la cercanía al pueblo por parte de mi familia. ¿Está más pegado a Guadalajara? No, ahí en Guanajuato, Para abajo. a media hora de Dolores Hidalgo. Sí, porque el nahualismo, por ejemplo, también está muy, muy metido en... Y aquí en este pueblo que te platico, que se llama San Diego de la Unión, todas estas cosas de nahuales y brujas y cosas y experiencias, a mis tíos les pasó algo que eso yo lo recibí ya mucho después, pero Ya a ellos les diluido. pasó de jóvenes, Sí, claro. ¿no? A los hermanos de mi mamá, que iban, pues obviamente invitaban a gente porque estaba la casa y vámonos al rancho y amigos, y siempre era así, ¿no? Y andaban en un jeep amarillo maravilloso por todo el pueblo y eran dueños del pueblo, ¿no? Porque pues eran A los así. hacendados. Ajá, ¿no? Sí, Pues, porque sí, era sí. así chiquito. Esas son Entonces, las historias buenas. Bueno, y ya, de ahí partieron muchas historias. ya te interrumpimos un chingo. Ya la puedes contar. No dejo de hablar. Mira, hay varias Pero historias. te hicimos divagar. Hay varias historias. Todo esto que hablas del brebaje cultural, todo esto del bagaje cultural que traemos de muchos lugares, tiene mucho que ver con esta historia, porque mi abuelo era médico y se hizo el médico del pueblo. O sea, mi ya abuelo nos toca todo. y era un diagnóstico maravilloso, y la verdad es que no es por nada, y era un médico maravilloso en esas épocas. Mi abuela era su enfermera, su asistente. No existía, yo creo que no existía ni yo, quién sabe si ya existía o sea, yo no existía, no sé si ya existía mi mamá. Por ejemplo, en una ocasión se agarraron a machetazos dos fulanos ahí en el monte, y llegó uno con la mano cortada en el morral, y llegó con el doctor. Y entonces narraba mi abuela que mi abuelo agarraba la mano así del tipo, y entonces le jalaba así para ubicar, y entonces la mano ubicaba todos los tendones. Ya cuando lo tenía todo ubicado,
Los iba cociendo. Los iba cociendo. Obviamente dicen que la mano le quedó así de Frankenstein al tipo, porque estamos hablando de los 20, no sé, Sí. de los 30. Así de lo voy a Y le intentar, quedó, señor. pero tenía movilidad. T-Rex. Tenía movilidad. Después de un tiempo, obviamente, ya pasamos un poco la Edad Media, pero era parecido. O sea, un machetazo en la mano. Sí, eso le pasó hace poco a un tío. Si no es que te mueres, ¿no? Ahorita ya casi que hasta te la reconstruyen, ¿no? Sí, no, ahorita ya la tecnología, la microcirugía es una Sí, sí, chingonería, sí. ¿no? Pero pues así a esa época. Entonces, de ese tipo era mi abuelo, entonces era famosón en el pueblo, porque era el médico del pueblo, además. Te digo que no era un pueblo muy grande. Que se le cayó la mano, que se Que le se cayeron le las cayeron almorranas, dientes, ahorita todo. se las ponen. Ahorita se las ponen de nuevo. Un surcido invisible. Entonces ahí viene un poco esta historia. Mi abuelo, siendo el médico del pueblo, tenían todo que ver porque tenían que ver con San Luis Potosí o directamente aquí la Ciudad de México. Después terminaron viviendo aquí en la Ciudad de México. Vivieron un tiempo en San Luis y en esta casa del pueblo, ¿no? Que esta casa tendrá su historia, ahorita se las describo y no me traje fotos porque no las encontré, pero tengo fotos Pero de esa luego casa. nos las mandas y las posteamos. Bueno, pues resulta que entre muchas cosas a mi abuelo le encantaban las antigüedades. Tú conoces mi casa y varias de esas cosas, que ya vendí muchas. Es como ir a un museo. Las heredé. Entonces, pues entre las antigüedades, que a mi abuelo le encantaba chacharear como a nosotros, así chacharear de tianguis, de pulgas y de fierros y de así de fierro, es una aldaba vieja de 1800, no sé qué. Sí, cuando he salido a carretera con él, es como de, no mames, ahí hay fierros. Bueno, pues así, fierros, aldabas viejas, candados viejos, cosas por el estilo. Y una vez en un tianguis, no sé en dónde, pero esa historia la conozco como por varios lados, un tianguis en San Luis Potosí, compra una especie de tótem, que te lo puedo describir físicamente, era como así de ancho, Ajá. como esta forma, de madera así de alto, la cabeza era de este tamaño, Ajá. el resto era el cuerpo, y era un monito que tenía las manitas así, pegadas así, y las patitas cortitas. Como tipo de Perú. No, todo pintado de Mal. negro, la cabeza era de este tamaño, los ojos era el centro así negro, todo el ojo pues blanco y delineado en blanco, los labios era como afroamericano, o como africano, Ajá. más bien, y todo era así como blanco y tenía hoyos. Bueno, yo lo conocí con hoyos, pero cuando venía de San Luis, ese era uno y otro era así de alto y como del ancho de un polín, ¿no? Ok. Como así de alto, y el otro era así. Y entonces resulta que cuando venían de San Luis, mi tío, el primo de mi mamá, que siempre hemos tenido mucho contacto, venía con él hacia acá, hacia la Ciudad de México, en el coche. Y dice que venían los monos ahí, de que los compró, quién sabe de dónde salieron, ¿no? Que esa es una parte interesante. Él quién sabe de dónde. Imagínate cómo si hubiera un rastreador, Sí. cómo llegaron esos tótems de madera labrados a mano. Ahorita les cuento cómo terminó la historia. Cómo llegaron a un pueblo de San Luis Potosí, por las manos que pasaron, o sea, una cosa sorprendente. Bueno, pues el tipo tenía colmillos de animales. Entonces mi primo, como siempre fue muy mocho y muy así, Se los quita. pues iba así en el coche, le iba quitando los dientes y los aventaba por la ventana, los que le pudo quitar. O sea, eran dientes reales. Colmillos de animales, sí. Entonces cuando llegó a la Ciudad de México, a la casa que estábamos viviendo ahí en Jardín Balbuena, pues llegó todo chimuelo, el animal, bueno, el mono, Ajá. el personaje. Se los puedo hasta dibujar, por ahí debo tener alguna foto. Así empiezan las historias de terror. De hecho, Justo. Entonces estuvo muy, muy curioso porque es una historia de mi familia. Llega mi abuelo y todo lo metía a mi abuelo, pasaba así de, ni me toques, ¿no? Y pasaba directo a una covacha, que le decían la covacha, que era una bodeguita ahí atrás de la cocina, pasando un patiecillo de servicio. Y todo iba ahí. Y pues ahí se quedaba, ¿no? Entonces mi abuelo los fierros curiosamente los ponía en la estufa para calentarlos y que se les cayera el óxido y así. Pero esto pues ahí se abandonó. Y una vez mi tía, que era educadora,
pues se levantaba muy temprano, su rutina era levantarse temprano, desayunar, se iba a la escuelita donde tenía niños de preescolar y no sé dónde estaba porque yo estaba muy chico. Mientras no los pintara de negro y los Ajá. barnizara y les pusiera dientes de animales, todo Exacto. estaba chido, güey. Y pues regresar a las 2 de la tarde, comer y bueno, ya hacer sus actividades, ¿no? Y esta historia empieza bueno, ya di el la historia empieza con mi tía que se queda dormida, ¿no? Se levanta, no sé qué, le da sueño, como que se recuesta, ay, me recuesto tantito y que te quedas dormido, pues así le pasó. Y en ese inter tuvo un sueño, pero la despierta mi abuela, le dice, ya se te hizo tarde. No dije nombres, de ahí estuve a punto. No importa, no importa. Le dice, Tere, ya se te hizo tarde. Levántate, no has ni desayunado. Ay, mamá, es que tuve un sueño horrible. Al rato te cuento. Pero gritaba así de... Total, se va, hace sus actividades, llega a comer y entonces le cuenta a mi abuela la historia. Entonces mi tía sueña que está en su cuarto, ahí en esa casa, y que llega un pigmeo de 1,20, 1,60 máximo. Ya, 1,60 es un insulto, no es un pigmeo. De 1,20, 1,30, pon tú, pero No que sé. dice que era una cosa así. A menos de unos 60 Santa se los lleva esta temporada. Muy A negro, con taparrabo, semidesnudo, con lanza y con colguijes, con unas cosas agarradas a los labios, y lo describe así como con muchas cosas. Los colmillos que iban tirando. Y los colmillos que iban tirando, estaba chingón, no. Y una lanza, y entonces la persigue por toda la casa. El pigmeo, el Que si era- ser Bueno, La persigue por toda la casa, y esto en su sueño. La persigue por toda la casa, se encierra en su cuarto y le pegaba gritándole una de improperios y te voy a ahorita. O sea, en su idioma. No, que ella entendía perfectamente. o sea, en sueños Sí, sí, en tenemos sueño- el traductor integrado. Sí, güey. en sueños le decía las peores cosas que le iba a hacer física, sexual y espiritualmente. Entonces la otra aterrada pues despierta ya, total, le cuenta eso a mi abuela. Pasa el tiempo y pasan como cosas raras, se siente la vibra pesada en la casa. Mi tía sigue eventualmente, porque no pasó demasiado tiempo, habrán pasado unos días, un par de semanas. Cuando mi madre, que era muy muy creyente de todas estas cosas de magia, de No, brujería, No ¿no? la conocí, ¿eh? entonces decide, porque sí sentían una cosa rara, y sí se veía una cosa rara, y pues mi abuela muy escéptica, muy señora de rancho, sí conoce cosas, sí sabe cosas, pero muy, muy escéptica, ¿no? Pero mi mamá no, todo lo contrario. Entonces mi mamá decide, porque si era ella decidía, ¿no? Llevar a un par de personas, unos mediums a la casa. Entonces Suena a tu mamá. suena mi mamá. Lleva a estas personas a la casa y entonces hacen una limpia. Ok. Y yo no estuve presente ahí, yo estuve en otros, yo no sé a dónde me mandaron, pero hacen una limpia de estas de agua y de no sé qué, y con hierbas y humo y bla, bla, bla. Les No sé. pasaron el huevo a todos. Pues no sé si les pasaron el huevo a todos y hasta dónde, porque igual pudo haberse desmayado alguien a la primera, ¿no? Pero bueno, pues hacen todo este ritual, y lo curioso es que estando mi abuela, muy calladita, porque ella era muy calladita. Así observando. Ajá. Se lo digo, Sí, no lo digo. muy escéptica y muy calladita, pero entonces se lo guardaba, ¿no? Siempre fue muy educada, y fue educada así de hacienda, ¿no? Sí, claro. Las mujeres, mujerones, pero yo sé cuándo decir las cosas. Entonces, muy observadora, el tipo les cuenta una historia sin saber, estando mi tía presente, y estando mi mamá, y estando mi abuela. Dice, oiga, es que aquí hay una entidad y la vimos, y es un tipo así, de este tamaño, así, 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 así. Entonces mi tía nomás pelaba los ojos así de, y anda persiguiendo tras los huesitos de su hija. Entonces, y esto es un problema, ¿no? Entonces ahí fue cuando como que mi abuela se quedó en la tablita del, híjole, Tengo que hablar. híjole, la historia la sabíamos ella y yo, ¿no? Y a mi mamá no la compartían con esa historia precisamente porque para no hacer más grande las cosas y no contaminar la situación, ¿no? Como es muy fácil yo voy a hablar con los mediums y les digo, es que hay un tipo así, y es muy fácil que ellos lleguen y digan, ah, sí, hay un tipo así, mira, ahí va, ¿no? Pues no, entonces eso fue la sorpresa. Entonces mi mamá, la conoces, bueno, la conociste, era de cómo, pero ¿por qué no me dijeron? No, pues porque no, ¿no? Pero entonces sí hay esta situación.
Entonces lo que hacen estos tipos y lo primero que se les ocurre, no, pues a ver, ahí en la covacha. Y entran estos tipos y casi salen gritando. Así Cuando ven la figura. Cuando ven la figura, estos son, ¿no? Pero así de estos son y no los toquen, ¿no? Y entonces los agarran con un no sé qué, los ponen con un trapo negro Sí, claro. y los agarran y se los llevan y no, pues los vamos a limpiar y los vamos a no sé qué. De uno de ellos, el delgadito alto, yo no volví a saber. Y el otro lo prepararon, no sé cómo funciona bien estas cosas, lo prepararon para que siguiera siendo útil, porque son cosas que no puedes destruir, Sí. porque si lo destruyes, lo liberas, y entonces va a andar buscando dónde meterse. Eso tengo entendido. Entonces, no lo puedes destruir, entonces le dan una tarea. Y el monigote termina en la casa del rancho en San Diego, en un rinconcito, en una repisa, en un rinconcito. Cuidando el rancho. Cuidando la casa. Y yo cada que íbamos a esa casa, el rancho no era propiamente el rancho, era la casa en el pueblo. Cada que yo iba a la casa me subía al balcón, en una puertita abrías, estaba un pasillito y otra puerta que daba a la calle. Pues en esta puertita arriba, ahí estaba la repisa. Entonces cada vez que yo iba me metía y lo veía así de... Como una gárgola. Sí, como una... Pero ahí en un rinconcito escondido dentro de la casa, en el pasillito. Ahí vivió todo el tiempo. Hasta que se vende la casa. Entonces... ¿No sabemos? Se vende esa casa y de pronto se vende esa casa, mi mamá saca todos los triques que puede y arreglan y no sé qué y dejan, no sé cómo, qué tanto se fue ahí de muebles viejos, pero saca todo lo que puede y entre eso pues dice, ¿qué hago con esto? ¿Lo dejo aquí? ¿Y si lo queman? ¿Y si lo destruyen? ¿Y si se libera? ¿Y si no? ¿Y si nos busca? ¿No? Actualmente cuida la casa de ¿quién Toño. sabe? Actualmente no. Pues terminó en mi casa. Esa. Sí, cuida la casa de Toño. Pero es que Terminó- con no, tu no, mamá ya no todo está ahí. terminaba en tu casa. Terminó güey. en mi casa y entonces era una cosa, porque se llevó una pianola vieja, que la pobre pianola, yo no sé cómo la cargaron los mudanceros, porque ahora que la levantas y ¡pah! Te quedas con un pedazo de la cantidad de polilla y así, pero entonces terminó en esa pianola, arriba de la pianola. Y entonces, y a mí pues la curiosidad, ¿no? Entonces llegaba yo y cada rato lo veía y lo veía y lo veía. A ver. Ajá, así lo veía. Y ahí estaba. Pues una vez que me voy de fiesta, regreso a la casa, entro a la casa y entro por la sala en donde estaba la pianola con el monito encima. Y de reojo entro y le veo los colmillos así, todo apagado. O sea, se veía apenas en la penumbra y le veo los colmillos al fulanito arriba de la pianola. Entonces mi reacción fue, ya sabes, brinqué como gato así hasta el otro lado. Yo creo que brinqué 3 metros y así de ¡ah! ¿No? Pues no, lo que pasa es que mi mamá en sus ondas le llenó los hoyitos de cigarros como Brenda. Entonces, y le puso un platito con sal y un platito con agua y un platito con no sé qué, pero así de reojo cuando entro y lo veo Te con los échate un colmillos. cigarro y ahí tienes comida y todo. Puta, o sea, El bicho ¿sabes? susto, güey. No sabes el susto. A mí me pasó lo mismo una vez en casa de mi abuela, pero era una figura de un luchador que mi tía había comprado. No, bueno. O sea, era igual una figura como de este vuelo. Y no la viste hasta yo que llegué la en la viste. güey, yo llegué en la Claro. noche cuando ya no había nadie. Y lo primero No que sabía que estaba esa figura y la veo entre las sombras. ¡Ah, no mames! Porque aparte era... No sé. Estaban así, güey. No, ¿Qué no, se no, te va a no. aventar? Era de papel maché, pero no me acuerdo qué luchador era, güey. Yo no sé de lucha mexicana, era un güey, uno con cuernos, güey. Y pelo, o sea, el pelo sí se veía así como de peluca, güey. Entonces tú lo ves ahí entre las sombras, una cabezota El como... dragón algo. Sí. Excelente. Bueno, la historia termina en donde mi mamá se pone muy nerviosa por mis intenciones, porque a mí me llamaba mucho la atención, ¿sabes? Era, ¿de dónde viene? ¿Qué onda? ¿Qué hace? ¿Qué pedo? Pues fue a un museo, creo que de las culturas, no estoy seguro, lo tengo que ubicar porque quiero saber, y consulta con un curador, y el curador le dice, en cuanto ve la pieza, le dice, espéreme, esto es una cosa maravillosa. Esta es una pieza así, ¿no? Resulta que es una pieza hecha en las Antillas, que se hizo en un ritual de una sola vez. Es un ritual que se hace en una noche determinada, en donde al brujo maléfico del pueblo o de la zona lo capturan, lo matan, Y encierran su alma. mientras hacen la figura, ¿no?
bañan la figura con la sangre para que absorba la madera lo más que se pueda y luego la pintan para que se quede encerrada la sangre. Entonces, esto se hace, eso es ritualístico y lo hacen, tiene que ser en esa noche, en esas horas, matan al brujo y lo encierran ahí. Entonces lo que estaba ahí encerrado era un ente. Justo te iba a preguntar si sabían qué ente era. Pues no sé, la verdad. Sí, Por nombre no, eso es- porque lo único que pudo decir el curador es que así se hace y esto es típico y esto es así como se hace. O sea, esto es para una vitrina, ¿no? Y no estarse tocando, Nunca. ¿no? Entonces, justo, y No ponerle entonces cigarros. a escondidas mi mamá dona la pieza al museo para que yo no supiera. Entonces, Porque Chetoyo ya estaba así picando. ¿Estás vivo? ¿Haces algo? A ver si le sale la sangre. yo creo que tendría como unos, no lo sé, 15. Sí. Yo creo que cuando esto empezó yo tendría, no sé, 5 o 6 años. Y el mono se quedó viviendo la eternidad ahí. O sea, yo crecí y todavía tuve oportunidad, porque ahí fue cuando mi mamá se empezó a dar cuenta de mis intenciones. Tuve oportunidad de agarrarlo, lo metí en un backpack y me lo llevé con unos amigos que empezamos a hacer en ese entonces cortometrajes y cosas de cine. Y les dije, quiero hacer una historia de horror. ¿Qué historia? No, pues así y así y asado. Y el muñeco así. Les conté la historia y los tenía todos así. Cuando de pronto le digo, ¿y el final qué onda con el muñeco? Pues pasó así, así y así. ¿Dónde está? Y lo saqué del backpack y lo puse en la mesa y todo el mundo se hizo así. Y no o sea, se hizo un silencio. O sea, estaban como procesando la historia y viendo el mono ahí que nadie quería tocar, ¿no? Y era así de, ¿es en serio? O sea, ¿es este? Y así, sí, aquí está, enfrente de ti, ¿no? Sí, porque los que no saben, Toño es un excelente director. Si quieres hacer unas cosas así horribles con muñecos reales, sale una llamada. No, eso ni vas a necesitar efectos Como especiales. Como no. No, si hace unos props luego. No, pero con ese muñeco no ibas a necesitar efectos. No, los efectos ya como Ya venían integrados. ya venían integrados. No, pero luego hace unos props de miedo este hombre que te queda así de, güey, bájale. Eso yo no lo hago, pero por ahí tengo un par de proyectitos. Y bueno, pues esa es la historia, una de las historias de terror. Esa casa en Guanajuato tenía unas cosas, no sé de dónde salió. La casa o La las casa ya cosas. estaba. La casa ya estaba en un terreno muy grande, yo creo que eran por lo menos unos 350 metros. Entonces era este tipo de casas en donde obviamente no había garage, porque no existían los garajes y no era, tampoco era el pueblo donde viviera una familia rica que tuviera carrozas, ¿no? O sea, no, tampoco era así el pueblo, no se prestaba. Un pueblito ahí. En donde sí podías ver en algunas casas todavía los tapices originales de la gente que tenía dinero o las pinturas originales decoradas, las paredes, con los hoyos de bala y los hoyos que hacían así con la varilla o con el cuchillo para meter las velas en los tapices, ¿no? Para ver si estaba hueco y había oro. Cuando pasó la oleada esta de gente de la revolución. Entonces la casa estaba, yo no sé qué habrá pasado ahí, yo no sé, en algún momento descubrimos que había un muro doble en uno de los lugares y pues ahí me tienes y tiré medio muro de adobe, o sea, era así de grueso. Y después del muro de adobe había un espacio así como de unos 20 centímetros y una pared perfectamente pintada con cenefa y todo pintado como era antes. Entonces yo me quedé así de, güey, ¿por qué, no? Y obvio me esperaba encontrarme a alguien ahí, lo cual no encontramos. Pero es que era muy típico. Un entierro, ajá. Ajá, ¿sabes qué pasaba? Cuando pasaba esta gente de la revolución, los hacendados, la gente del pueblo, las pocas posesiones que tenían, incluidas sus hijas y sus mujeres, sí, construían un muro de adobe doble y las metían ahí. Para mantenerlas a salvo. Para mantenerlas a salvo, encerradas entre dos muros. Entonces, ¿qué pasaba cuando necesitaban comer o beber o hacer del baño en una basílica? Quitaban uno de los adobes y por ahí les pasaban la comida y el agua y por ahí sacaban las basílicas y todo lo que pudieran pasarles. Y si se moría el que estaba afuera. ¿Y qué pasa? Sí, te cierro para que estés a salvo. ¿Qué pasa si llegan estos vándalos? ¿Y tú dónde está la lana? ¿Y dónde está no sé quién? ¿Y a poco vive solo? Y no sé qué. Y lo matan. Ahí se quedaba. Se acabó. Eran como los búnkers, los cuartos de pánico de aquel entonces. Sí, porque
Porque no puedes meter a una persona por un agujero del grueso de un adobe, que en ese entonces eran como así, ¿no? Y era una cosa así de ancha. O sea, era un ladrillote. No puedes hacer eso. Tenías que construirlo con la persona ya del otro lado. Sí, claro. O cerrarlo con la persona ya del otro lado, dejarlo suficiente para que pase. Y eso pasaba, por eso las famosas novias emparedadas, y por eso se oyen las voces detrás de las paredes, porque pues metes a los hijos y a la mujer para que no te los maten, o no te los violen, o no se los coman, yo qué sé, ¿no? Y están ahí y se mueren, y ahí se quedan. Gritando. Entonces, en esta casa, pues sí pasaban varias cosas. Era una casa que estaba dividida, era una entrada de puerta de madera con un techado, porque arriba todavía había un cuarto en donde estaba el balcón y estaba el fulanito este. Y luego un arco, y salías del arco a un patio central, y era de estas casas estaban alrededor del patio. Entonces, cada habitación era una puerta al patio, con un pasillo interno. Entonces, todo era así como muy raro. Y luego estaba otra edificación al fondo, y un pasillito muy delgado que salía a una pileta y a otro patio en donde estaban los graneros y la letrina, que era de letrina. De salir a la letrina con el pinche frío. Y tenías que salir a la letrina hasta atrás, y había unos cuartitos chiquitos como bodegas. Y ahí viene mi otra historia, si la quieren escuchar. Sí, la vamos a escuchar. Pero espera, estoy procesando la primera. Tengo fotos de esa casa que les voy a mandar para que la veamos y la platiquemos cómo era porque no tengo muchas, no tengo unas fotos arquitectónicas, eran fotos tiradas. Es que sí, todo vete a saber dónde salía. Bueno, como lo dijimos hace rato, México fue centro de comercio, de piratería, filibustería y todos los busterías y beterías. Y si le vas escarbando, te vas a salir de todo el mundo. Porque llegaban las mercancías desde China por... Mi geografía es pésima, pero por Acapulco, Oaxaca, todos ellos. Acapulco creo que era el puerto donde llegaban las cosas de China. Y por Veracruz, las cosas de Europa y de toda esa parte. Entonces, sí tenía... Y de África. De África... Muy poco se quedó en Mérida. Del otro lado, ¿no? Pese a que había que entrar al Golfo, muy poco se queda en Mérida, que también tiene unas historias de navíos y de piratas y navegantes y todo esto. Muy poco se queda en Mérida porque descubren que para llegar precisamente al interior de la República y cubrir mayor terreno y que no se quedara ahí, que estaba pues bastante inhóspito, sí, ¿no? Y separado por la del selva. Mundo, por la selva principalmente. Entonces llegan directamente al puerto de Veracruz. Otra de las historias que ocurre para ese entonces es cuando llegan los conquistadores y entran y ven el palacio de Tulum, que da al mar. No saben qué hay detrás y ellos piensan que no es un poblado, sino que es un amurallado, ¿no? Que hay una fortaleza ahí detrás, y entonces lo que hacen es que le dan la vuelta y no entran por ahí, ¿no? Sí, pues también por la geografía de que tienes que bajar, luego subir otra vez. Sí, pero pues, todo lo que entra de mercancías, de eso. De hecho, muchas de las vírgenes de las iglesias viejas no son ni siquiera europeas, o sea, vienen de otros lados, vienen de Asia, vienen de África, de varios lados. Las milagrosísimas luego ni son de... Hay muchas historias con respecto, por ejemplo, a Campeche, que es totalmente mágico y es una ciudad amurallada de inicio precisamente para combatiendo a los piratas, ¿no? Y hay unas historias de piratas ahí fabulosas, fantásticas, ¿no? Sí, porque todo eso tiene que ver con la magia y con el misticismo. Sí, porque ya los piratas traían gente de todas razas, de todas culturas, de todas creencias entre sus tripulaciones, ¿no? Creo que ¿quién fue? Creo que Barba Negra fue el primero, también de los primeros que empezó a liberar esclavos afroamericanos e integrarlos a su tripulación, con sus creencias y todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso en México encuentras de todo. Sí, estar en un navío en ese entonces todo era un tabú, es como el teatro, ¿no? Que todo es un tabú. No Pues puedes el teatro decir era lo tal mismo. cosa. El teatro, o sea, no puedes decir tal cosa, no puedes poner el libro ahí, no puedes, no sé qué, no puedes, todo es eso mala no puedes. suerte. Sí, mala suerte, ¿no? No, y sí. Sí, ¿no? Entonces, Y igual en los navíos así era.
El teatro anteriormente era lo mismo porque era de pueblo en pueblo. Y sigue, Y los va, tabús siguen. iba Sí, integrado. no, sí. Exacto. el Pues tabú yo sigue. tomé teatro en la universidad y sí, o sea, pisaba mal y era de mala suerte. Pisaba 1 centímetro fuera de mi línea. Sí, no sí. puedes decir nada arriba del escenario que no tenga que ver con alguna lectura en especial de Shakespeare, ¿no? Y en los navios sigue igual también. Y en los Tienes navios es muchos igual. tabús. Y en los navios es igual, siguen teniendo muchos tabús. Porque es lo gran desconocido, ¿no? Pero antes no era, antes era mucho más, porque antes era Sí, todo esto, claro. o sea, era una cosa de, como tú bien dices, es de culturas, intercambio de culturas y de creencias. y de creencias no, esto no lo haces porque no sé ¿Cómo qué, se entonces dice? Y ahí no se lo va creen. mezclando Tiene todo. una palabra de no es tabú, es superstición. De superstición, sí. Intercambio de supersticiones. Es que no te puedes pasar abajo de la escalera. Ajá. Ah, no, pues en mi pueblo no te puedes pasar arriba. Pues Ajá, ni tú sí. ni yo, ni pasamos abajo, ni pasamos No arriba. pasamos. No pasamos. Qué mala. Más quítala. Creo que había... No, eso no era un tabú, pero no sé si supiste la historia de la escalera que está en no sé qué parte de Jerusalén, en una de las iglesias. Sí, que se juntan 3 religiones. Según a 3 religiones y nadie podía decidir qué hacer con la escalera. Sí, porque lo que pasa es que para que le hagan algo a ese templo, las 3 religiones tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, cuando estaban en construcción, algún arquitecto dejó ahí la escalera, se les olvidó quitarla y no la han podido quitar porque Nadie se ninguno pone de de los 3 se acuerdo. pone de acuerdo en que la quiten. Ajá. Pero es una escalera bien De construcción, buena. no, de madera. Ok. De madera recargada en la pared. Sí, para construcción. ¿En serio? Sí. ¿Y eso cuánto tiempo tiene? Siglos. No tengo idea de la... Es una escalera de madera. Hay reportajes de eso, está muy chistoso, muy chistoso. Qué Pero locura. eso no es tabú, eso es decisión. Eso ya es más política. No, Más pues política. es una locura. Las religiones bien dicen, ¿no? Que no hables de política ni de religión. Porque es un mundo tan complicado. Pero en el barco le hacías caso a todas. Sí, claro. Sí. Por la incertidumbre Claro. de quién te protegía para llegar Exacto. en un viaje Exacto. en esa época, donde ¿cuál será el porcentaje de barcos que sí llegaba? Ujú. Pues mira, más o menos en una tripulación de 80 que hacían un viaje que podría durar 3, 4 meses. Ya te vio el fantasma. Ya lo encontraron. Que podía durar 3 o 4 meses. Pues yo creo que regresaba una tripulación de 80, regresaban a veces, dependiendo de las distancias, 20. Y tenían que en los puertos reabastecerse Sí, claro. hasta de personal. Porque Sí. no les daba escorbuto, les daba no sé qué, porque se cayó al agua, porque se insoló. Porque le dio gripa. Porque le dio gripa. Y se chingó a 15 de la tripulación. No, y estaría muerto con tantas gripas que me dan. No, tú te la pasas enfermo, güey. Yo hubiera muerto yo en esa época. No sé qué No, se cayó, y aparte de ¿esto todo- importante? ¿Esto es importante? ¿Es un micrófono? No, es luz. es la luz que reflejaba tu aura oscura. Mi aura oscura dentro de... No, y aparte del hecho de que tenías que confiar en tu tripulación. No, tienes que al 100%. Y ¿sabes Sí. qué? Nadie confiaba. De todos modos. Nadie confiaba en nadie. Era muy complicado. O sea, tenía nadie confiaba en nadie que justamente se hacían encantamientos, se hacían cosas cuando llegaban a enterrar algún pecio, ¿no? Algún tesoro, lo llegaban a enterrar. Era muy común que, a ver, banda, Maldiciones somos de 10, todo aquí tipo. lo vamos a repartir entre 10, ya saben dónde está, aquí está, ya lo enterramos, ya lo encerramos, pum, 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 ahora somos 5. Y eso porque tú tienes que izar velas y tú tienes que, ¿no? O sea, cosas así, no confiaban en Ujú. nadie. Y entonces todo eso sigue siendo una cosa mística, porque entonces todos esos fantasmas te persiguen. No, y aparte la mala suerte en el barco. No, es culpa de este güey, velo. Sí. Todo malvibroso, todo mala suerte, échalo. Seguía siendo como acusar a una mujer de bruja. Sí. Ella es bruja, ya, se chingó. Sí, Con sí, que sí. alguien diga algo, ya, valió madre, porque todo el mundo empieza, sí, con razón yo la vi, se comió el pan al revés el otro día, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí. Hay Lo que mismo hacer, pasa. hay que hacer un episodio de puras historias De brujerías. de piratas, Sí, de también, esas sí. místicas, porque de verdad Me está invitan. bien, no, pues obviamente. Venimos de piratas. Nos traemos a, ¿cómo se llama? El que sabe un buen, Pongo mi puestito con disco. No, ¿no? el que sabe un buen que conocimos en la expo. Es un historiador naval. Habría que traerlo. Estaría ¿Lo bien conocimos en la chido. expo? No, yo lo conocí en otro lado. No, en la expo de modelismo, ¿no te acuerdas?
Él nos invitó a esa Yo ya no tengo expo. idea de qué estás Yo lo hablando. conocí en Tú ni Polanco. existías, tú estabas en pañales. Yo lo conocí en Polanco porque es historiador naval. Por ahí espero tener el contacto. Sí, Y estaría bien fabricaba interesante, sus güey. barquitos funcionales. Entonces, hay una cultura ahí en Polanco de gente que va a navegar sus barquitos de radiocontrol en la fuente. Entonces yo platicando, pasando por ahí y haciendo plática y no sé qué, lo vi y me gustó mucho y empezamos a platicar y es un señor que empieza y bla, 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 bla y se va. Y él nos contó unas historias precisamente de piratas y de cosas Acá de nivel, güey. de un nivel que no tienes Sí, idea, sí, la sí. cantidad de personajes famosos que estuvieron en el mismo lugar, en la entrada del puerto de Veracruz, En el mismo día. en el mismo día, en una tormenta, personajes como de las historietas, como Sir Walter Raleigh, como, no me acuerdo quiénes eran, John, no me acuerdo. Hay que El traerlo. caso es que habrá que traerlo. Sí, Porque y este él te podcast cuenta no la solo es historia de eso, y o sea. conoce la historia. Sí, Y te cuenta sí, sí, como sí. todo y cómo tuvieron que salir los ingleses de ahí cuando se dieron cuenta quién estaba ahí, porque personajes buscados por todo el mundo en ese entonces. Lo vamos a llamar. Piratas famosos, anclados Sí, ahí chingones. porque refugiados de una tormenta. Lo vamos a dejar para uno especial, güey, porque ahorita Sí. estamos en haciendas revolucionarias y ya lo Sí. Que es muy Ves que ahí interesante ves también, cómo todo se Es muy va interesante. conectando. ¿De dónde salió el monito? Sí, Sí, sí. lo más seguro es que lo haya justamente. traído un Lo pirata. trajo un barco. Sí. Pues así Eso no lo hay trajo vuelta de un hoja. barco y lo trajo alguien que lo estaba cuidando, ¿no? No sé, porque no es así de, ya me voy y te quedas. Pero por eso te digo, si se mueren 60 de 80, es de, y esto lo dejó no sé qué, pues velo a vender. Pues ahí, Exacto. bájalo ahí a ver quién lo agarra. Sí, pues ¿no? así empieza la isla del tesoro, el planeta del tesoro. Pues así empieza todo, como dijiste Así bien, empieza la todas las historia. películas de terror, güey. Así empiezan todas las de terror. claro. Sí, no, las haciendas están repletas de historias. Igual mi familia en las haciendas ahí de Guadalajara tiene de historias, pero cañones. Y te digo, el nahualismo y las haciendas, porque para los nativos, para las tribus americanas, usualmente los pueblos nativos americanos, los nahuales no eran enemigos, No. eran aliados contra los invasores. Nomás no te lo eches en contra. No, esos eran aquí en México, ¿no? Por eso. Sí, sí, aquí en México. O sea, seguimos siendo América, güey. Ok, bueno. Sí, sí, sí. Fíjate, te voy a enseñar un mapa. Mira, si ves la geografía, Sí, sí, no, Estados ya Unidos te es la- entendí. No norteamericanos. Los norteamericanos, sin embargo, sí consideran a los skinwalkers y a los Enemigos, al sí. nahualismo Es que ahí es como diferente. enemigos. Ahí es diferente las culturas. No sé en qué momento empiezan a cambiar a partir de Chihuahua, Coahuila, Los navajos. para arriba, que ya son consideradas tribus del norte de América, que ya son apaches, navajos, sioux. Sí, porque todo ahí ya, este tipo ahí de ya no tribus seguían para tanto arriba. por la guía fronteriza, sino más por las Por las regiones, tribus, sí, por las por tribus. las tribus que hay. Está muy chistoso ese tema porque sí hay como si la frontera fuera más abajo. Está muy raro, porque a partir de Coahuila Ajá. y de Durango y de Sonora para arriba son otras culturas. Incluso Sí. Coahuila es un lugar enorme con unos desiertos enormes en donde han encontrado cantidad indescriptible de cadáveres más que en Chihuahua, ¿no? Pero también restos prehistóricos de animales fósiles. Sí, restos Sí. prehistóricos, Pero pasas la frontera cavernas para acá, prehistóricas, para San Luis petroglifos. Potosí o para Zacatecas y ya cambia. Es que se diferente. supone que el imperio azteca llegaba más o menos hasta donde comenzaban todos los yaquis, Ujú. que también eran parte Ujú. de, pero era así como Pero ya esa es los tribu del hasta norte. el final. Y Ujú. tenían aún así tratos con las tribus de Norteamérica, pero así como... De lejitos. Sí, Ajá. pues que también por la distancia. güey. Según yo, sí había algunas subordinadas al imperio azteca, pero el imperio azteca era como lo más, en teoría, salvaje y fuerte que existía. Sí, ¿no? por eso México es México, en realidad. Sí. Por esa Justamente. cultura y esa herencia de los aztecas que han sido guerreros en todos sentidos, ¿no? Entonces ahí fue un imperio tan grande que actualmente otras culturas nos siguen temiendo en cuestión de guerra. Sí. Por esa voracidad. O sea, es como dicen los talibanes y ese tipo de personajes que le temen a ciertos personajes o no, prefieren no meterse
Porque el talibán tú te metes con su familia Ah, sí. y es un tema. Dicen, el mexicano agarra a su familia de escudo. ¿No? Sí, no, los O sea, mexicanos, es que... Entonces sí es como, ay, hijo, estos son peor son que bravos, cavernarios, pero es ¿no? lo que platicamos. Nos invitaron a un podcast la semana, hace unas semanas. El 1 de diciembre. Ajá, Noche de Cosacos. Un saludo si nos están viendo. Viernes de cosacos. Eso, viernes. No, viernes es la noche, ¿no? No sé, Ahí o está. sea, el podcast se llama Viernes de Nos Cosacos, llamaron a porque se Viernes en la de noche Cosaco. ya es independiente. Está padre. Y platicamos de este capítulo histórico donde los samurái, un contingente samurái, va a atacar Filipinas. Era Filipinas. ¿No? Tú no digas nada. Tlaxcala, güey. No, a ver. El virrey. ¿Cómo? A ver. El virrey de Confundiendo. Filipinas. El virrey de Me Filipinas manda a llamar pide apoyo al virrey de la Nueva España Ujú. a que lo envíen porque están atacando los orientales, o sea, los japoneses, Están están atacando atacando Tlaxcala. Filipinas. No, Ah. este güey. Este no le hagas caso. Entonces el virrey de Filipinas Entonces, se preocupa porque están los samuráis atacando Atacando Tlaxcala. Tlaxcala. Un lugar que está en duda de que exista, ¿eh? No, es lo que yo dije, o sea. No, es- ya. Ah, chingada. Ya. Aquí nos comportamos bien. Todavía me tienes que confirmar que existe Tlaxcala y luego decirme luego- que los samuráis vinieron a atacarlo por orden del virrey de O sea, Filipinas. Justo lo que yo había dicho en Viernes de Cosacos, güey. O sea, No, se no, no. supone. Ya, cállate. Déjame terminar. Bueno, ahorita lo digo. Como Filipinas también fue un territorio muy peleado entre Sí, sí, Oriente claro. y Occidente, Claro. el virrey que estaba actualmente, que estaba en las Filipinas, manda a pedir apoyo al virrey de México, así de la Nueva España, así es que nos están atacando, un contingente de samuráis que enviaron desde Japón. Y entonces se le ocurrió al virrey de la Nueva España decir, o sea, de México, decir, sí, te voy a enviar un contingente de tlaxcaltecas. Que los tlaxcaltecas, pues eran unos guerreros fieros, porque de hecho, gracias a ellos también es Ujú. como se ayuda a conquistar al Imperio Azteca. Entonces mandan claro, un contingente de claro. tlaxcaltecas armados con armaduras españolas, con acero español, y les metieron una Es como, fíjate, es como cualquier festival medieval aquí. Sí. No, y ahí lo que yo te digo. Imagínate qué tan Como cualquier incompetente caballero debes negro. de ser como para que un ejército de gente que no existe te haya ganado. No digas esas babosadas, pero aquí De estamos gente de hablando... un lugar que no no sabe- duda su existencia. Pues yo creo que también está en duda, ¿sabes por qué? Porque de ahí sacaron y aprovecharon y fue un sacar gente que mandaban a las batallas, o sea, pero fueron tan bravos que los hicieron puré a los samuráis, y los samuráis no se caracterizan por ser malos combatientes, al No, contrario, Ni por ser sacones, ni fáciles, mucho sí. por menos. ser fáciles, pero Ujú. los hicieron puré. Es un capítulo histórico severo. ¿En dónde dónde combatieron? ¿En Filipinas? Creo que sí. Creo que sí fue en Filipinas, porque mandaron el contingente. Es que para allá. Filipinas también es un punto medular. No sé Ah, por sí, qué sí. no lo tienen los rusos ni los gringos, porque es un punto importantísimo, estratégico. Ahorita creo que es parte de Y toda esa lo esa asiático, zona de ¿no? islas. Sí. Es por eso. Es por eso Lo también. tienen los chinos. Ajá. También es complicado, ¿no? Sí, sí. Pero ese capítulo histórico es fuerte. Y digo, tampoco no nos vayamos lejos el box, el taekwondo, Ujú. que no es de aquí, Ujú. pero El México es taekwondo potencia. Sí. México es potencia en box y en taekwondo. Por lo bravo que viene en la sangre, ¿no? Y si está mezclado, porque también México fue un punto de mucha violencia, Sí, no, y luego ves de dónde salen la mayoría de boxeadores. de aquí. De Tepito, güey. El barrio más bravo. Sigue siendo aquí, Sí. es México. No, pero te estoy dando Sí. un lugar más Sí, sí, más no, sí. específico. específico. Sí, es cierto. Los mexicanos tienen esa bravura muy metida. Será muy interesante ver las raíces, ¿sabes? Porque sí, estos barrios también tienen que ver mucho, tienen mucha más cercanía con sus raíces culturales Sí. nacionalistas, digamos, Sí. ¿sabes? Como Como los barrios Sí, viejos de tribales, ¿no? Tenochtitlán. Exactamente, entonces sí tienen más arraigado eso y tienen herencias mucho más aproximadas, más cercanas, porque muchos de nosotros somos, algunos nomás porque Mexas. nacimos ahí. Ah, somos Aquí mezclas. nacimos aquí, pero nuestras familias llegaron, ¿sabes? Por los dos lados, en mi caso. Entonces yo soy mexicano 100%, yo soy nacionalista hasta cierto punto. Pero porque- tu sangre está mezclada como de 10 nacionalidades. pero o sea, sí, mi sangre es muy mezclada. casi de todos. Pero entonces yo no tengo
no sé si tengo una rama por ahí que llegue a una que colinde con alguna historia azteca. Sí, yo ¿no? tampoco, no lo sé. Pero hay gente que sí, y eso tiene que ver con lo que estás diciendo. La sangre azteca es muy fuerte. Bueno, Exacto. la Y tlaxcalteca, con la de todos los guerreros sí, nativos. todo ese tipo de sangre y de herencia sí tiene que ver con ser una persona combativa, combatiente, con ser una persona fuerte espiritualmente en ese sentido. Se carga Sí, pues igual la sangre. es parte de lo que también hablábamos en el podcast pasado, de que es como la herencia, ¿cómo se dice? Sí, parte de la herencia. Es cultural, pero también es genética. Herencia genética. Ajá, es una herencia genética que no puedes negar la propensión hacia Sí, hacia culturalmente tú puedes cambiar al lado Sí. que quieras, ¿no? Y hacerte judío, hacerte cristiano, hacerte educado de diferente manera, pero tu herencia genética es no fuerte. lo puedes cambiar. Y México, lo repito, estamos súper mezclados. aparte. Sí. Y mezclados por herencias genéticas de razas conquistadoras, o sea, de gente que no se quedó en su casa a decir, yo para qué voy a ir para allá, sino de gente que vino a combatir, con gente que estaba combatiendo. No, hombre, pues eso es una bomba. Bueno, yo digo eso, ¿no? Y muchas culturas así se educan. Sí. Muchas culturas hay de que este niño no está fuerte, a la basura. Así. Este sí va a ser guerrero. Sí. Así desde nacidos. Las culturas de guerra o de guerreros son densas. Pero como siempre, ya nos desviamos como 20. Sí, claro, tú ibas a contar una historia, ¿no? Sí. Sí. Se le ve esa chiquita la historia. Bueno, es que, a ver, yo ¿Se le hizo chiquita históricamente o se le hizo chiquita la historia? La historia, dijo, Ah. no, después del negro sí se me hace chica. Sí, no. Mi historia va así de densa como la del luchador que te dije ahorita, de papel maché. No, a ver, yo lo que tenía en casa de mi abuela, que sigue estando ahí en la misma casa, sí de repente, o sea, de día no se siente absolutamente nada, pero ya en la noche cuando me he llegado a quedar ahí, sobre todo luego mi abuela era de, tal día nos vamos a Brownsville, que allá tiene familia también, y se iban, entonces dejaban la casa completamente sola, nada más ahí se quedaba, cuando tenían perros, se quedaban los perros. Entonces, pues me tocaba a mí ir a cuidar a los perros, Parte de darles de los comer. perros. Sí, Pues sí, porque Dejen al perro, y yo lo cuidado. primero que pensé, ay, hijos de su, ¿y con quién se quedó el perro? ¿Y con qué comía? O sea, ¿sabes? sí, no, pues me iba yo a cuidarlos. Y como en ese entonces todavía vivíamos lejos de ahí de casa de mi abuela, o sea, era una media hora en carro, en donde vivía, pues me tocaba quedarme ahí toda la noche. Me voy a Se va a poner romántico. poner Ahí. espirituoso. Sacúdela. Entonces, pues ya me quedaba ahí, les daba de comer, les Ok. hacía la limpieza y todo, y ya me quedaba, pero te digo, o sea, sobre todo cuando te quedas solo, no sé si es parte de tu... de que te ¿Sugestionas? sugestionas, O de que hay silencio. o también de que hay silencio. Entonces, a mí varias veces... O de tu brebaje cultural, ¿no? no sé qué me tomaba ahí. De que sí o sea, de entrada se sentían las vibras así raras. Y luego a mí me empezó a tocar, que de hecho... Ah. No, o El sea, perro. me empezó a suceder, ok. pues, Ah, chingado. bueno, una revelación Órale, espiritual. era un incubo. Eh, O un sucubo, ¿no? Es el No, que- lo dijiste bien, era todo un incubo. Lo agarró boca abajo. sí, güey. No, es que Sí me agarró boca es que- abajo. no, es que son diferentes. El incubo es el que ataca, Es el macho. es el macho. Ajá. Y el Y sucubo otro es el también, sucubo es femenino. el otro no sé si es femenino, pero Sí. ataca a los hombres. Sí. Sí. Bueno, no sé, pero sí me agarró uno. Boca abajo. Yo duermo Boca boca abajo, güey. Mira, la primera Y vez se que. te subió el muerto. Sí. Sí, la primera vez que me tocó Y fue hacía que me calor, sucedió estaba más bien. Ah, La primera vez que me ah, sucedió. ok, ok. Sí estaba Sí, ahí mi abuela. Me había quedado ahí a dormir por una fiesta. Entonces me quedo a dormir y mi abuela tiene esa costumbre sobreprotectora de a cada rato estarse asomando así entre la puerta a ver si ya me dormí. Qué pinche miedo. Sí, Qué güey. terror. Yo tengo ahí una historia de un gran amigo, su mamá era así, pero ahí se quedaba. Ah, no, mi abuela nada más es así de que entra de repente, o sea, si te porque ella también tiene insomnio. Entonces, pues de repente ahí bajaba y veía así, ¿ya te dormiste? Y pues yo
suelo dormirme 2, 3 de la mañana, güey. Puede Pero, tener pero, lógica. a ver, pero ¿qué pasaría? ¿Ya te dormiste? ¿Y si sí? Sí, ¿Qué sí, pasa? se supone que se va. ¿Y si no? Se supone. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, como... Es que a mí luego muchas veces ella tiene como que la mirada muy fuerte, entonces aunque estuviera dormido, La sientes. es de las pocas personas con las que la mirada me despierta. Bueno, vamos por orden, porque ya. Sí, ya nos Ajá. desviamos. No, todo esto es parte de la misma historia, güey. Ah, ok. No, Entonces no te me he quedaste a dormido. dormir ese día Me quedé a dormir. por la fiesta. Sí. Y según yo, ya estaba dormido. Pero igual, o sea, en mi sueño yo sentí, así como siempre, de que se asomó. Pero esta vez yo sentí que caminó hasta la cama y se quedó así. Para esto yo sí debía haber estado soñando porque pues, no había forma en la que la viera. Yo nada más supuse que estaba así todo el tiempo, viéndome hacia la cama. Y de repente empiezo a sentir así, o sea, la mano en mi espalda y que me empieza a apretar contra la cama. Ya en ese momento dije, güey, no puede ser mi abuela, porque para empezar no tiene tanta fuerza, y en segunda no hay forma que con la mano en una sola área me esté empujando todo el cuerpo hacia abajo. Y igual, o sea, ya para ese momento ya sentía que no me podía mover. ¿Tú estabas despierto o semidespierto? Según yo estaba despierto, güey, Ok. pero no me podía mover. Y entonces ya a la mañana siguiente yo voy o sea, ya salgo de la habitación, voy a desayunar y le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Fuiste anoche a verme o qué? No, anoche no bajé para nada. Oye, ¿y te despertaste con algún dolor extraño? No, En no. el- O sea, me sentí así como que... Relajado. No, y todo lo contrario. Enamorado. Contento. O sea, estaba así como que todo tenso, Tenso. güey. Muy, muy tenso. Que sabes que, ahorita que lo mencionaste, se sentía una vibra bien densa en esa casa. También tendría la explicación de por qué tu abuela te va a checar constantemente. O sea, Y porque no se le tiene subió. insomnio también. No, pero es que también En- estás a la defensiva. En lugares así muy densos que no te sientes seguro, el cuerpo entra en un estado de defensión. Pero es que te digo que eso solo se siente No sé si se en la diga noche de principalmente. defensión, pero sí. Creo que Sí, sí. es una cuestión Natural. natural, Mm. física, psicológica, emocional. Pero esa fue la primera vez que me pasó ahí en casa de mi abuela. O sea, que lo sentí así de denso, de fuerte. Ya tiempo después, venía precisamente de otra fiesta, pero en ese entonces mi abuela habían salido de viaje. Igual creo que esa vez habían ido a Querétaro. Y yo llegué ahí, no tanto para cuidar al perro, porque esa vez se llevaron al perro también. Llegué ahí por la fiesta, precisamente. Porque pues mis papás, te digo, se fueron pues, a su casa. Yo no tenía cómo Cómo ir. se llevan hasta el perro y dejan al No, pues ellos se fueron a dormir a su casa, así normal. Y pues yo no tenía cómo irme a esas horas, porque pues la fiesta era ahí cerca de casa de mi abuelo. Entonces pues yo llegaba normal caminando. Ya sabes que casi no me gusta caminar. No, mejor la fregada. Llego, me meto, me estoy haciendo de cenar y cuando termino de cenar, no sé por qué dejo la luz prendida de la cocina y me voy metiendo hacia las habitaciones y haz de cuenta que de la habitación pasas por la sala, luego la cocina y se alcanza a ver hasta el patio y en el patio pues no es cerrado, es una reja y se alcanza a ver así hasta la reja una sombra así, haz de cuenta, el señor del sombrero. Ujú. Así, la sombra nada más se veía así caído, haz de cuenta como el tío Cosa, la cara y un sombrero. Y era todo lo que se veía así. Híjole, todo un tema por abordar. Eso. Todo un tema. ¿El señor del sombrero? Sí. Sí. O sea, yo en aquel entonces ni siquiera tomaba, güey. Entonces no puedo decir venía pedo, ni mucho menos. Si actualmente es de, yo venía pedo. Sí, no, o sea, por eso aclaro, en aquel entonces no tomaba. Trae rasguños así en el pecho. No, venía pedo. O sea, no podemos decir que fue una cosa así como que No. me acuerdo, a mí nomás me empinaron Y me por agarraron. otro lado, venía muy despierto porque todavía venía enfiestado. O sea, te digo, estaba cenando. No, o sea, así de esas veces que te preparas un sándwich y te vas a la habitación allá a ver televisión. Y lo viste claro. Sí, a mí también. Sí, me o sea, dio lo vi cosas. así clarito, güey. Pero eso era para terrores nocturnos. Güey. Nada más que faltaste ese capítulo. Sí, pues no pude, güey, me enfermé. Faltaste ese capítulo. Pero es que te digo, o sea, no solo nocturnos, porque pues, la vez que me pasó con ¿Y mi la abuela, casa es vieja? no tanto como para que O sea, se no haga tanto, cliché. no tanto 40, 50, 80 años.
Más o menos, sí. Sí, Bueno. porque mi abuelo la construyó cuando era joven. Ah, ok, pero él la construyó. Sí, sí, él la alzó. Bueno, la terminó de construir. Ya estaba la casa, pero él la terminó. Era una casa de un piso. ¿De quién era? No tengo idea. Ah, entonces ya existía. Sí, Entonces posiblemente tenga más Más tiempo. historia. Y Porque aparte. dónde está Exacto. también, o sea, todo tiene... ¿Es la de Valle? la de Arboledas, güey. Ah, la de ¿dónde vives? No, espera. Sí. No, tú vives No, en donde vive mi abuela. No, no sé. No, Arboledas. Bueno, Arboledas era hacienda. Atrás del oriente, güey. Ajá, donde es la hacienda de Arboledas. Mm, Que está atascada de historias de sustos la hacienda de Arboledas y la hacienda de Valle Dorado. Si está justo atrás del oriente, a una calle del bebedero, de los bebederos. la hacienda de Arboledas. Era una hacienda vieja que está atascada de historias. O sea, Que los bebederos eran parte de esa hacienda, ¿no? Eran sí, los caballerizas. eran las caballerizas. Todavía hace unos, hasta donde recuerdo, quien contaba, por ejemplo, las historias de terror de Arboledas era mi mamá. Todavía hace unos 20 años, 20, 25, no es cierto, unos 40 años, todo el camellón que corría desde los bebederos que está ahí hasta la gasolinera, en un día del año se llenaba de huellas de sangre. Verga. En una noche del año. Todavía. De huellas, pero... De perro. ¿Cantidad o era un solo perro? Muchísimos perros. O sea, no era de que Porque- nada más fuera así uno caminando. Cuando mi mamá era chica, mi mamá fue la primera casa de Arboledas, del fraccionamiento de los Arboledas. Cuando ella era chica y ya se estaba poblando esa zona, había una bruja que vivía en las cuevas de Arboledas. ¿Hay cuevas en Arboledas? Sí. Ah, claro, por sí. donde estaba mi casa. Hay que ir. Todas Sí, esas hay que cuevas ir. ya están cerradas. Bueno, hay casas ahí. Nos llevamos una llave. Pero estaban ahí todas las cuevas de Arboledas y se decía que ahí vivía una bruja. No se decía, la veían pajar a la bruja con una jauría de perros. Y pasaba por el camellón una bruja que estaba pues mal de la cabeza. Sí, pues de hecho dicen todavía sacaba que en encantamientos. el cerro todavía se ven así bolas de fuego. Sí, pero en el de repente, enfrente y en el de atrás. Ajá. Esta bruja, todavía estaba la hacienda de Valle Dorado funcionando. Y entonces los jornaleros de la hacienda la colgaron junto a todos sus perros porque les daba mucho miedo. Y la colgaron por bruja en uno de los árboles que estaba ¿Y le mataron por a ahí. los perros? Y le mataron a los perros. Sí. A partir Yo también lo hubiera regresado. de ese Sí. momento, cada año, cuando mataron a la bruja, se veían las huellas de todos los perros ensangrentadas ahí. Y los niños les daba pues mucho miedo, mi mamá las llevó a ver. Entonces esa historia la llevaba a contar varias veces. Entonces toda esa parte está lleno de eso. De indios colgados, Oye, brujas colgadas, perros colgados, O sea, eso tesoros Eso escondidos. se queda ahí en la zona, güey. En Arboledas. A mí lo que te estoy contando, a partir de que me tocó esa primera vez en casa de mi abuela que me presionó, te puedo decir que Sí, como- esa desde que entidad... me- Sí, es que yo lo sentí Híjole. así, güey. Es que Te está Te puedo decir que esa lleno. entidad me empezó a seguir, güey. ¿Qué será por donde está el fraccionamiento? Está el puente, está todavía la entrada a la hacienda donde era el zoológico. Sí, bajando de el los puente de hermanos piedra, Cursa, hay ¿cómo se una llamaba? hacienda al lado, justo Sí, al lado, ahí estaba el zoológico. y luego enfrente. Sí. Esas calles son horribles, tiene una vibra pésima, Sí, pésima. Hasta cuando sí. vas caminando por afuera, lo sientes, es como si entras a un lugar sin tiempo. Yo Es creo como- yo creo que también Es por raro, eso es muy la gente siempre, o sea, en ese fraccionamiento, la gente siempre se va por abajo de la banqueta. Y fíjate que eran las Porque- casas más baratas, porque todo eso era de la compañía de luz. Sí. Entonces eran las casas más baratas que había, porque pues no podías hacer algo porque no les gustaba ni a los arquitectos construir ahí. Sí, de hecho, mi papá sigue teniendo ahí amigos que trabajaron en compañía de luz. Te digo, después es por eso, la zona es pesada, hay de historias como... no Pero tienes eso una idea. viene a raíz de que de la hacienda, por Desde ejemplo, antes. esta historia es una de, ¿no? La de la Una de. bruja, y esto tiene una La- razón de ser y un... La bruja pero los demás, ¿qué que da al historias? Alex, se da al Alex la bruja. De hecho hay una cruz enorme de piedra que todavía tienen ahí. Ah, sí. De la bruja. No. De la hacienda, Ah. en la entrada de la hacienda. Lo que pasa es que te digo, era una hacienda muy vieja y pasaron muchas cosas. La hacienda de Arboledas era vieja, en verdad, y la de Valle Dorado igual. Era cuando pues cuando todos era monte, joven. ¿Y qué producían? Ah, sí, no tengo idea. Yo no llego a esa edad.
Ya no le puedo preguntar a ningún familiar. La que más sabía de todas esas cosas era mi mamá. Pero después fue un zoológico, el zoológico de los hermanos Gursa. Y después se volvió fraccionamiento. Todavía está el casco de la hacienda. ¿Y de quién es? De los hermanos Gursa, que no sé quiénes sean. Eran de ellos, no sé si alguien más se los quedó. Y todavía creo que todavía le dan mantenimiento y esas cosas, no estoy muy seguro. Pero también pasa por ahí el río, o sea, todo Arboledas está rodeado por río, que ahorita ya es cáñamo, o sea, ya no son ríos, ya son aguas negras. Y usualmente donde hay ríos hay ahogados, donde hay ahogados hay espíritus. Sí, de hecho, adelantito de ese fraccionamiento, pues ya hay maizales todavía. Sí, todavía. Cruzas el puente que está arriba del río y empieza a haber maizales. Sí, todavía. Sí, como si fuera rancho. Antes de llegar a... ¿Qué es? ¿San Miguel? Xochimanga, creo, sí. Sí. Pero esto de los ríos, estás hablando de un río... Era más caudaloso. Era un río. Ahorita ya son de aguas puercas. Era un río caudaloso. Pero sí tenía caudal. O era un río, sí, o sea, te podías meter a nadar. O sea, sí era un río. Más que alimentaba a todos los canales de riego. ¿No? Entonces, por eso era una hacienda, pues vieja. ¿No? Y tiene historias de la revolución, sí. Y en Arboledas se encontraron entierros, se encontraron también un montón de cosas. Entonces, es obvio. A más pegado estás a la hacienda, más cositas te vas a encontrar. Sí, no, pero, o sea, güey, te digo, este ente, siento que me empezó a perseguir, güey, porque la siguiente vez que lo vi, ya no fue ahí en casa de mi abuela, ya fue en el centro. Y te agarró de patiño. Sí, como que se me pegó. Y luego de esa del centro, fue en donde vivo ahorita, güey, lo vi afuera de mi ventana. Es que, bueno. Y vivo en un cuarto piso, güey. O sea, no había forma de que viera ahí algo... O sea, te dijo, yo voy por la funda de mi espada. Hay dos factores importantes. Uno es a los lugares que tienen como más flujo energético o ¿cómo se dice? Flujo de cosas espirituales o paranormales. Más cosas todavía llegan, porque es así como de hay más energía y la energía atrae energía. Entonces, o era una entidad de ahí que te cargaste porque la viste, como lo explicamos la vez pasada, así de, sí, me vio. Este me vio, me voy sobre este. Me voy sobre este, ¿no? O fue algo que llegó y que es pasajero y que pues, ya te va a regresar a joder de vez en cuando, ¿no? Pues que mira, yo puedo decir que tal vez es lo primero, porque, o sea, fuera de mi abuela, que te digo que tiene insomnio y cada rato anda por ahí deambulando en las noches, ella vive con mis tías, porque son las que la cuidan. Pero mis tías son... O sea, si yo dices que soy valemadrista, ellas son peor, güey. Estás hereditario. O sea, ellas ven algo y dicen, sí, ya, a dormir. Ansiedad, a verla, va. Entonces, si es algo que estaba ahí y ve que todo mundo le vale madres su presencia ahí, sí. Y de repente me ve que yo, pues, no es tanto que no me valga madres, pero pues veo algo que no debería estar ahí. No lo vio, lo sintió. Dijo, no, ya. Ya de aquí soy. Tome posesión. Y sí, de repente va a molestarme, güey. Lo vi una vez en el centro, lo vi la otra vez en mi ventana. ¿Cómo es? Es una sombra, güey, te digo, es un cuerpo así como un óvalo hacia abajo, bueno, medio óvalo hacia abajo, la cabeza y un sombrero, güey. Es lo único que veo una sombra. Es que puede ser ¿qué tipo de sombrero? ¿De copa? Un sombrero... ¿De charro? ¿De rancho? De Undertaker, güey. Sí, pues puede ser cualquier como ranchero, ¿no? O cualquier charro que te hayas agarrado. Fíjate que ahí es algo bien curioso que también puede ir con la teoría del bueno, le iba yo a decir a la historia del pigmeo, ¿no? Muchas veces tu mente crea esa misma entidad una vez que te da ese miedo de lo que viste, o lo crea como un egregor, como un tulpa, no creo, porque está más cañón, necesitas más entrenamiento, no hay mucho entrenamiento, sí. Pero creas esa entidad que te persigue tú propiamente. No es que no exista, es que la creas. Es que tú crees que existe. Y a lo mejor la viste una vez, pero después la creaste y se alimenta del mismo miedo que tú tienes, ¿no? O sea, puedes encontrar cualquier otra energía por ahí y ya tiene esa... Lo asocias a esa, sí. Una, la asocias, o dos, la creas para que sea tu propio cáncer espiritual pegado a tu aura,
que se va a alimentar de ti mismo depende del miedo o el trauma que te haya causado. Pues mira, de hecho la última vez que la vi, y bueno, no la vi, la sentí otra vez. Que fue una vez que me quedé dormido en mi cuarto, porque en mi cuarto tengo la hermosa capacidad, bueno, lo pinté de negro, güey, y pues cuando bajo las cortinas queda, no se ve Oscuro. nada, güey. Entonces me quedé dormido, Que es un lienzo blanco para tu cerebro también. o sea, me quedé dormido y de repente nada más siento cómo me empiezan a empujar hacia, porque mi cama está pegada a la ventana. Entonces empiezo a sentir que me empujan hacia la ventana. ¿Y por qué todas tus historias se tratan de empujones? No sé, Estaba güey. yo dormido y sentí unos empujones. Sí, o sea, empiezo a sentir que me empujan hacia la ventana y en mi sueño, porque todavía no despertaba, lo volví a ver, o sea, volví a ver esa figura parada en la esquina de mi, o sea, en la otra esquina de mi cuarto. Pues- Y ya de repente, o sea, me desperté igual así todo nervioso, todo tenso. Yo hasta creí que ya era el otro día, güey. Haz de cuenta que de martes para. Yo creí que ya era miércoles. Y no, güey, que eran las 5 de la tarde. Salgo de mi cuarto y no había nadie. De que mi mamá se había ido a dejar a mi hermana a sus Esos clases. son los peores, cuando sabes que te pasó algo y de repente no hay nadie. por- Sí. Su Ahí es puta donde no madre. entiendo, estabas dormido y eran las 5 de la tarde. Te había comido mucho. Mal del porco. Se le da el aire y se duerme. Ok. No fue un empujón, fue un retortijón. Con un pijón, pero... No, es que sí, fíjate, eso es lo que es la duda luego más grande, ¿no? Cuando entras a metafísica, cábala y esas cosas, te educan que todo lo creas con la mente. Entonces, la línea entre lo creé o existe la entidad es muy delgada, ¿no? Por ejemplo, el pigmeo. El pigmeo está hecho bajo un ritual para encerrar el alma de un brujo. Ahí viene la duda, ¿realmente lo encerraron? ¿O crearon una entidad a través del ritual? No lo sé. Y Justamente. esa entidad se alimenta de... Porque a su creencia y a su Eso. mentalidad lo están encerrando ahí. Pero a Y le nuestra dan esas creencia propiedades. dices, ajá, ¿y cómo lo agarraste, no? O No, sea, pero bien puede ser ambas. Bien puede ser, sí, la esencia del brujo, o bien puede ser que hayan creado una entidad Con la las esencia del características, con las características de ese brujo, con un ritual bien hecho. Y entonces se va pasando, y la energía queda. ¿y entonces dónde está el brujo? Pues ya, Muerto. el muerto, ¿no? O sea, depende. Ahí es donde viene el truco de saber realmente dónde está la realidad de lo que sucede. Y en el caso de Alexo, ¿vio la entidad o creó la entidad con la mente? Eso es lo que es. Pero se la pasa chido. Pues la entidad se la pasa chido con él. Sí, ok. Siempre lo agarra dormido. En mi soledad yo ya tengo quien me... No, solo ha habido 3 veces que me ha agarrado dormido. Bueno, 2, una, Y sigue la otra me regresando vio. por más. La otra nada más me vio ahí afuera de la ventana. Pero es eso. ¿No dices que te dio unos empujones? Pero eso fueron nada más 2. La primera y esta última, güey. Esa es la parte, that's the tricky part, ¿no? Es el reconocer si es Continuamos. una entidad o si es otra cosa. En este momento, justamente estaba esperando a que acabaras de decir tus historias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y continuaremos. ¿Eres fan del anime? Sí, así es. ¡Claro que sí! Accede a más de 900 horas de contenido, con el mejor doblaje en español. ¡Impresionante! ¡Qué elegancia la de Francia! Planes accesibles desde 40 pesos. Con ese dinero que ahorro compraré 5 gachapones. Suscríbete ahora para ver todo nuestro catálogo. ¡Cuenten conmigo! ¡Anime Negai! Y estamos de regreso en Alma de Aventurero. Vamos a seguir esas historias. Ahorita nos hemos entrado en haciendas, curiosamente. En las haciendas viejas. Todo lo que Está- pasa en Se ha ido Está por ahí, se ha padrísimo. ido por ahí la plática. Y en las persecuciones y en los empujones. que De los le dan. empujones que le dan a Alex. De verdad juro que no es mi intención agarrarlo de patiño. Pero es que... No se ayuda. A ver, yo no me refería a ese tipo de empujones. No sé. Yo no dije a qué tipo de empujones, yo no me estoy diciendo... Mira, yo me voy a hacer de la A los que están pensando. de la vista larga. De la vista larga. Fíjate que hablando de haciendas y de nahualismo, les voy a contar una historia ¿De buena. mujeres y traiciones? Pues una que le pasó, si era la prima de mi abuela, es mi tía abuela, ¿no? Sí. Pues a fin de mi abuela. Mi abuela lo contaba mucho. Ella vivía en un rancho allá en Guadalajara, no en Guadalajara, sino bueno, sí es Guadalajara, en San Juan de los Lagos. Sí. ¿Ok? Y pues era un rancho
Es un rancho viejo, de familia hacendada de toda la vida allá. Y contaba que una vez estaban con su prima allá en el rancho, estaban en el cuarto, y que de repente empezó a llegar un tecolote. Hablando de las historias de tecolotes que siempre los cazan a los En la pobres. noche. Pues un tecolotón así grandotote, o sea, los tecolotes, los grandes. Ella decía que era un tecolote de este pelo, y por eso se les hacía raro, porque no son tan grandes. En ¿no? la noche. En la noche. Y llegaba el tecolote y se paraba en la ventana con sus ojotes y empezaba a decir el nombre de la prima. Toda la noche empezaba a decir el nombre. Ya cuando salían, pues los de la hacienda, los jornaleros, salían con los machetes, con los rifles de entonces, pues ya sabes que eran carabinas, ¿no? A perseguirlo, salía volando y se iba. Pero que era un animalote. Que lo cazaron a decir su nombre. Llegaba todas las noches a decir el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, le pondremos Lupita para fines educativos. Creo que sí era Lupita, de hecho. Y llegaba así de Lupita. A ver, pero es como que eres el tecolote tecolote y dices Lupita. A ver, vas. Pero versión tecolote. Lupita. Eso lo que sea como paloma. Pero se paraba ahí justamente en la ventana. Eran unos ventanales enormes de los de la hacienda, ¿no? Claro. Y pues un animal, ¿qué será esto? ¿1.20 m? Sí, no. Porque así siempre lo describía. Mi abuela no era muy alta, entonces ponle tú 1.10 m. No, pero lo describía así, era un tecolote así, grandote, con unos ojotes así enormes, y nada más gritaba, Lupita, y se iba. Y digo, y que yo sepa... ¿Sí lo decía así bien? O sea, sí, no era de... O de que creían, de que... No era como los gatos. Sí, no. Sí, justo eso. No, ellos contaban que era muy claro y que el papá Pero con voz de tecolote. Pero con voz de tecolote. El papá de ellas ya estaba súper asustado de justamente... Sí, pues de que en cualquier momento se la llevaba. Sí, porque ellos decían que era un espíritu que venía a llevársela, ¿no? Y cazaron al tecolote por meses. ¿Y lo agarraron? Pues le dispararon varias veces y regresaba el condenado tecolote. Hasta que creo que sí le dispararon bien duro y ya no regresó. O sea, después de un tiempo ya no regresó, pero digamos que la pesadilla les duró meses. Y hasta donde yo sé, los tecolotes no tienen la capacidad de imitar voces. No, hasta donde yo sé tampoco. No, son los cuervos. Pues quería Lupita. Se quería llevar a Lupita. ¿Y le pasó algo a la tía, que no sé cómo se llama? ¿A la prima? Se mudaron para la ciudad. huyeron de ahí. Según recuerdo yo, el papá de mi abuela, o sea, mi bisabuelo, era médico. Era director del hospital de Guadalajara y después fue el director del Hospital General de aquí de México. Entonces se mudaban mucho toda la familia. Según yo, también después de eso, o sea, estuvieron pasando varias cosas. Lo del tecolote fue como lo más terrorífico que vivieron y se mudaron de ahí. Ya no estuvieron ahí. Se fueron a otro pueblito. Pero pues ellos decían que era un nahual que venía a llevársela. Alguno de los, pues como se decía en esa época, alguno de los indios que trabajaba ahí era nahual y venía en las noches para llevarse a la hija del patrón. Esa es la leyenda que se contaba en la familia. Sí, pues tendría que ser alguien que la conociera para estar diciendo su nombre. Pero los recuerdos de mi abuela, te estoy hablando que tenía 15 años. Y los contaba vívidamente. Que así de, nos pasó, yo estaba con él. No, pues justo ahorita que dijiste eso de los 15 años, me acuerdo que igual mi mamá cuando tenía 15 años igual precisamente, pues era de rancho, güey. Entonces, haz de cuenta que iba de camino, iba regresando al rancho. Pero pues, está el camino y luego como que está hacia abajito el rancho y hacia arriba es monte, güey, puro árbol. Entonces pues era así día de lluvia, güey, y de repente dice que nada siente cómo se le erizó la piel de atrás, se le hizo chinita la piel, o sea, de que lo sientes aquí en la columna. Sí, que te recorre la columna. Ese siempre es una mala señal, ¿no? Y justo, su puta madre. Sí, justo en cuanto le llegó aquí, escuchan, ay, Missy, pero, o sea, no así como lo cuentan de que se escucha leve, no, que se oyó alrededor por todo el monte, güey.
Y no, ya en 3 patadas, que ya estaba ahí en su casa. Mientras nos otra vez el Lamborghini con su maldita alarma. Tú no fuiste a Santa María, ¿va? No, Cuando nos tocó. no, pero conozco la historia. Baboso. No, pero güey, en ese entonces no había celulares ni nada. O sea, Fíjate que- tenía 15 años mi mamá, ahorita tiene 48. Mira, lo que es la Llorona, Los por cuentos. ejemplo, en, Ya me tiré a mi mamá. en otros países la conocen como la Dama Blanca. Las damas de blanco, Las damas sí. blancas, ¿no? Hace poco, no tiene mucho, tendrá 1 año y medio, 2 años que fui a ver a un amigo allá a su rancho, a Brito. Si estás viendo Brito, saludos. Patrocinando. Está en... Michoacán. ¿no? Sí, pero... ¿cómo se llama? Erongarícuaro. 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 Todos los que terminan en Cuaro, que están allá por Michoacán, allá. Y venía yo con varios amigos en el coche. Y vamos por la carretera y es justo, empezamos a sentir así como la vibra toda fea, como te empieza a recorrer el escalofrío. Empezamos a ver perros negros corriendo, o sea, la carretera, pues las carreteras de allá son, o sea, no hay luces, es voy y vengo, ya sabes, no fea. No fea, estaba bien, pero pues sola, ¿no? Muy sola. Y pasaba entre los montes, ¿no? Y sí sentíamos la vibra así medio pesada, ¿no? Y en una de esas, que vamos avanzando, así lentos y todos así ya con el estrés a todo Erizados. lo que daba, erizada la piel, volteamos a la derecha, había una calle donde estaba pues empedrado, ¿no? En los edificios, entonces volteamos a la derecha y vimos una mujer caminando de blanco, descalza, vestida de blanco, con los pelos negros, la vimos todos. Entonces yo agarro y digo, ¿vieron? Me dijeron todos, cállate, no vimos nada, cállate, sigue Cállate, manejando". conduce. O sea, ni siquiera quisieron racionalizarlo, fue de tú, cállate, conduce y písale. Y no nos parábamos. Y no la subas al coche. No la subas al coche, pues varios. Porque esa es cuates. otra. En muchos las leyendas dicen que. Que Bueno, si quieres ya son leyendas más actuales que dicen que te hace la parada para que la lleves a su Pues casa. a mí no o me que iba a la hacer la lleves- parada ni nada, pues ni No, cabía. bueno, que te pide que la lleves a Cabía, algún al cabo, lado. ¿y qué? Al cabo y qué. ni cabía. No, pero pues está medio cañón, ¿no? Ya, cualquier cosa, digo, de todos modos, te encuentras a alguien en la calle con esas características, sea o no sea, o acaba de Te despertarse. cruzas, Exacto. te cruzas al otro No, lado de pues, la pero calle y hacía vas frío. caminando. Mejor me quito, no voy a ser una Sí. loca y... o sea, no. Hacía frío y salía así con su camisón blanco. De todas maneras, yo sí era así de... Ahí por Michoacán. Sí, en Michoacán, yo sí me iba a frenar a ver, a asomarme. Sí, Lola, ¿cómo estás? A ver. Sí, yo sí, a mí sí me daba la curiosidad, ¿no? Pero sí sentía, o sea, es ese escalofrío permanente que está tu cabeza haciendo así, sí se sentía así feo, ¿no? Y con el miedo de todos los demás, porque... Claro, porque aparte se vuelve colectivo. Exacto. Uno diría, no se me pega así, el Sí. miedo se pega, Sí, cómo no. porque lo hueles. Tú puedes oler el miedo que tenga él o que tengas tú. Ujú. Si tú tienes miedo, lo va a oler y te va a querer asesinar, o sea, Sí. no te asustes. Entonces, sí, el O sea, miedo... es un ejemplo, puede ser cualquier persona. Sí, puede ser cualquier persona. El miedo lo No, yo ya vi percibes. cómo me asesinas tú. El miedo sí lo percibes, ¿no? Entonces, si es el miedo colectivo, es más difícil, aunque estés acostumbrado, sí te pega de cierta No, manera. claro. Y aparte solo Porque la tratas vi. de hacer lógica y de hacer Ajá. conciencia de las cosas del No espacio. puede ser del posible que esto tiempo, esté todo. pasando. De todos modos, sí, porque es una cosa... Y yo solo hormonal. la vi con el rabillo del ojo, porque iba yo manejando y como que lo vi. Y antes de que volteara yo a ver, todos me dijeron, no voltees, sigue manejando. Y yo, nada de pero, sigue manejando. Y yo, qué aburrido. Oigan, bien, no vimos nada. Pues sí, así. Aparte veníamos de con Brito, de estar en la fogata con él, platicando así a gusto, no veníamos tomados, de escuchar los coyotes a Me encanta cómo ese es algo muy importante para nuestras historias. No veníamos tomados. Aclaro que no venía Bueno, tomado. es que la gran mayoría de las trabas que te van a decir tu historia no es cierta, estabas en el venía bajo flujo de el influjo alcohol o de- drogas, ¿no? Que eso neutraliza la gran mayoría de las historias. por la Sí, verdad, sí. pierdes toda la veracidad. ¿Estás viendo si funciona la brújula? Sí, estoy desorientado. Eso es su ansiedad. Su ansiedad no lo deja. Sí, y ahí se puso a jugar con las velas, con la brújula. Entonces es que me ponen aquí los juguetes. Y dije, pues hay que ver.
Esas historias de la vida. Y me iba a traer una ouija, pero se me olvidó. Qué bueno que no te la trajiste. Bueno, Ay, sí, no. tú tenías reservada otra historia del mismo rancho. Échela. Ah, yo tengo una historia de ese mismo, de la misma casa, De la misma casa. donde estaba. La primera casa era aquí en la Ciudad de México, la historia del pigmeo este. Esta historia es de la casa del rancho que está en el pueblo de San Diego de la Unión. Y en esa casa es donde sí estaba muy rara, sí estaba muy pesada de cosas y de energías. Y se dice por ahí, pero pues cuando te toca que ahí había algo enterrado, ¿no? Entonces, pues no nos tocó, pero me acuerdo, yo tengo un vago recuerdo de la situación que después ya, porque yo tendría 3, 4 años, después ya conocí la historia completa, ya de edad razonable, o sea, hace un año o 2. De edad donde podía tener un poco de razón, no sé si, pero bueno, ya conocí después la historia completa. Y esto sucedió en un cuarto entrando a la casa se dividía en dos, te digo, era un patiecito central, bueno, un patio central, con macetas y macetones alrededor y dos jardineras con unas parras, que daban uvas todo el año, bueno, no todo el año, que daban uvas bastante buenas y bastante cantidad en su temporada. Entonces, de un lado, entrando del lado derecho, era una casa de un solo piso, en donde había 1, 2, 3 cuartos, y un baño que divide a los dos últimos, ¿no? Y a este cuarto de acá le decían el cuarto hundido, porque sí estaba como más para abajo, oscuro, como casas de pueblo en la noche, pues oscuro. Y del otro lado esa era parte de la familia también, de una tía, y del otro lado mi abuelo compró esta parte, la otra mitad, que ahí sí había un baño, comedor, estaba la botica, que así le llamaban a las farmacias, donde él daba consulta. Y arriba estaban las habitaciones. Ahí sí la hizo de 2 pisos. Pues de este lado es donde a mi mamá le gustaba quedarse. Y nos quedábamos ahí. Y me acuerdo perfectamente que había un ropero de este lado. Estaba la cama. Los roperos. Y Para un los que ropero. no saben lo que es un ropero, porque ya no se usan hoy en día. No, Era un es un mueble closet. como closet, pero así de Desmontable. desmontable y con 2 puertas. Tú lo conoces porque está en mi casa, ese ropero. Ah, ok. El de los espejos. Sí, ya. Se dicen que no debes dormir frente a un espejo. Bueno, pues estaba la cama y el Ni ropero. frente a un espejo, Ah, ni estaba frente a el la ropero puerta, aquí. ni frente a una ventana. Y yo estaba dormido ahí pegado al espejo. O sea, no puedes dormir. No puedes dormir. No, pues yo sí tengo mi... Era un sarcófago antisensorial. ¿Cómo se llaman Exacto. estos? Los que te encierran todos los sentidos. Una sí, cámara sí. sensorial. Ándale. Güey, yo así tengo mi cama, la tengo pegada a la ventana y enfrente está la puerta y el espejo. Pues por eso te agarran dormido. Por eso güey. te agarran dormido boca abajo. Bueno, pues entonces resulta que yo estaba como de esa edad, 4, 5 años, y estaba yo pegué entre el espejo, entre el ropero y el pasillo, que estaba mi mamá dormida junto a mí. Entonces nos íbamos ahí, no sé en qué momento ni dónde estaría mi hermana, yo supongo que porque había un sillón grande bastante cómodo, y nos peleábamos por dormir en el sillón. Claro. Entonces, Lindo camello, se dice. Ajá, entonces, bueno, me tocó a mí entre el ropero y mi mamá y los espejos, ¿verdad? Esta cama daba había una puertita que era un pasillo que daba al baño. O sea, aquí estaba yo dormido y esta pared dividía ahí el baño. Entonces te tenías que ir por el pasillo y había una cortina, no había puerta. Porque ese baño obviamente lo hicieron, era nuevo, Ajá. claro, era nuevo de los 40s o de los 20s. Era nuevo porque al fondo eran las letrinas, los baños eran nuevos. Entonces, te estoy hablando de eso, había de que drenaje. sí, los 20s ya, o sea, ya había baño. Entonces, había una cortina. Entonces, mi mamá dormida de ese lado, como te digo, era muy oscuro. La historia que yo recuerdo es que la oía quejarse y en un como pesadilla, y yo me desperté y la toqué y le dije, mami, ¿estás bien? ¿No? ¿Qué tenías? Mami, ¿Qué ¿qué edad? tienes? Como 5. Entonces, así de, mami, ¿qué tienes? Porque me despertó su pelea, ¿no? Entonces ya dice que en ese momento, y yo me recuerdo que suspiró muy, muy claro como ella lo hacía, respiró y dijo, no, nada, duérmete.
¿Ok? Sí, para que espanta al chamaco. Esa es la parte que yo recuerdo. Después me entero que el esposo de mi mamá se quedó en el cuarto pasando el baño y mi hermana, pues supongo que en el sillón. Entonces nos fuimos a dormir y en la noche la versión que después nos contó mi mamá es que está dormida y se empieza a poner inquieta. Es como que se despierta, pero no se ve nada en la oscuridad Sí, claro. absoluta. Y siente claramente cómo se abre la cortina y alguien entra. Entonces, obviamente asoció de entrada al esposo, al segundo esposo, no a mi papá, sino al otro esposo. Ajá. Sale y se sienta en la orilla de la cama y se le recarga así en el cuerpo. Entonces ella está dormida y siente cómo se hunde siente la la cama, cama. se hunde la cama y se le recarga en el cuerpo así. Entonces a la hora que lo siente, pues obviamente dice, pues es este güey, ¿no? Y le va a hablar, y cuál, lo mismo que tú, no se pudo mover. Y no le pudo hablar, y empezó a sentir escalofríos horribles, y la figura seguía recargada en ella, ¿no? Y empieza a sentir escalofríos, y empieza a querer hablar, y entonces ahí viene el... ¿no? Y el esfuerzo por querer hablar, y sin poderse mover, y le empieza a fallar la respiración, y entonces en el momento que yo me despierto, que escucho eso, y la toco y la muevo, dice que en ese momento se levanta, y se vuelve a regresar. O sea, fíjate que a mí me pasa mucho eso cuando me da el parálisis del sueño. Digo, o sea, yo sufro mucho de eso, pero solo las dos veces que para el primer capítulo dice, no, esas cosas no me pasan. No, ya para el segundo se empieza a acordar de todo lo que me pasa. No, espérate, güey. O sea, parálisis de sueño me da muchísimo, pero de las apariciones solo han sido estas dos veces que te conté en, ¿De el que se le en sube la el parálisis. muerto? Pero nunca me ha pasado así de escalofrío, de que siente el escalofrío previo. O sea, nada, siento así. O sea, sí siento que cuando me da la parálisis sí empiezo de que quiero gritar y no me sale. Pues, ¿sabes? Lo platicamos en el episodio, de hecho, de parálisis de sueño. En el Es que no fui. bien complicado saber cuando tú ves que le está pasando a alguien, qué le está pasando. Claro. Si trae parálisis, si le está dando ¿Un un infarto? un Si está embolia, ahogando. si le está dando aquí el telele, o Claro. el vaguido, como diría mi abuela. Si habla dormido. Si habla dormido. Yo hago eso, por ejemplo, bueno, cuando Mari empieza, no es seguido, pero a veces se ríe dormida. Sí es de miedo. Entonces de repente dice algo y se ríe, ¿no? Y yo así de, primero me despierto, Madres. la observo. A ver, si está no está, a ver dormida. si no está parada enfrente de A ver la si cama está parada viéndome. riéndose. A mí con lo que me pasa es mi hermana, güey. Y, o sea, estamos en cuartos separados y la escucho. Y la escucha reír. Pero eso es lo que pasa. De hecho, creo que es parte también de la educación es decir, combate contra el crimen, ¿no? De primera respuesta, ¿no? Te Primeros paras, auxilios. observas qué está sucediendo, Ujú, analizas y ya después. Pero si no sabes qué está pasando, bien puede tener un ataque Ujú. la persona, ¿no? Y no sabes qué es. Oye, a los 5 años, pues todo, ¿verdad? No, pues a los 5 años menos, me acuerdo perfectamente. Y supongo que me volví a dormir y me valió madre. De ahí viene otra historia también. De ahí, Échala. en esa misma recámara. Como te decía, después veremos las fotos y luego les explicaré con un plano. En esa misma recámara había este pasillo hacia el baño y había una puerta porque el baño enfrente había una puerta al patio. La última recámara Pero tenía tipo una atrio, puerta ¿no? al patio. Ajá, en el Sí. patio central. Y esta recámara tenía una puerta al patio. Entonces, igual en la oscuridad absoluta, esta historia la cuenta mi madre, que tenía una perra, pastor alemán, que se llamaba Silver, que por cierto yo tengo un cuadro de un maestro artista que se llama Edgardo Coglan, bastante famosillo, de esa perra. Él es acuarelista, pero lo hizo a lápiz. Ahí está Silver. Y esa perra, a mí no me tocó, pero la tenía mi mamá, y entonces la tenía ahí. Y dice que en la noche la perra se empieza a poner inquieta y empieza como a chillar y empieza como a gruñir. Y entonces despierta a mi mamá por este tema de estar oyendo a la perra inquieta y que paseaba y que se daba vuelta. Entonces obviamente no veía nada, prende la luz. Que te voy a decir, prendes la luz, era una cosa súper curiosa. Prendes la luz y era una bombilla De las viejas de... viejita, Ujú. así de esas que color amarillo,
bajito, que no sé qué me da más miedo, si prender la luz o quedarme a oscuras. No, que se ve así medio raro. No, Medio nebuloso. Sí, pues si no ves nada, pues como quiera no sabes qué hay ahí, pero haz de cuenta que medio ves. prendieras en una habitación grande, como de este tamaño, porque así era, un bombillo de 25 watts. Sí, no, nada. Entonces así como todo medio penumbroso. Dice que prende la luz y entonces en ese momento se sienta en la cama y escucha del lado del baño que le chistean. O sea, ella se sienta y en la noche, pero en el patio. Y escucha claramente que le hace ch. Entonces, en ese momento de ch, pero seguido, ¿no? Entonces, se para mi mamá y ahí va la perra detrás de ella. Abre la puerta al patio y sigue escuchando en el patio, pero a oscuras, luz de la luna, clásico, se ve, pero no en los lugares obvios. Y entonces el tecolote sale y le dice Lupita, no. Sale al patio y sigue escuchando ahora del pasillo que da al patio trasero. Ajá. Que había unas bodeguitas, unas puertitas, y eran unos cuartitos angostos de 1,5 metros por 3. Había 3 cuartos después de una pileta de agua y después venían las letrinas y los otros cuartos que eran graneros y el patio, en donde estaba un techado de tejas de barro y eran los lavaderos. Entonces va para allá y sigue escuchando pero así clarito como acabamos de escuchar ahorita mi voz. Y en la pileta, antes de los cuartitos, el perro se le atraviesa y empieza a gruñir todo erizado hacia los cuartos. Entonces, entre que quién sabe si es alguien, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahorita sería como más factible, ¿no? Que dices, no, pues ya se metió alguien. En aquel entonces no, porque los terrenos colindaban, las bardas, aunque no eran muy altas, pues todos se conocían. Te mete un fulano para meterse a esa casa por la parte de atrás, había que meterse a la otra casa del otro lado. Y todos tenían, ¿no? Y todos tenían perro, y todos tenían, ¿sabes? Entonces, dice que justo de uno de los cuartos seguía adentro y no se veía nada, porque estaba en la noche, en la madrugada, sin luz, sin nada, ¿no? Y entonces, y oía claramente que decían, ch, pero ya así cerquita, enfrente, y el perro erizado gruñendo y no la dejaba pasar. Entonces mi mamá pues ¿no? se atraviesa y el perro ya no pasa de ahí. No quiso ir, ¿eh? El perro se sienta y empieza a chillar. Ya, de ahí no pasó. Entonces mamá va y se asoma a los cuartos y no sé qué, y pues no hay nada y no sé qué. En primer yo no hubiera ido porque lo que más me aterraba de esa casa es que siempre había arañas y alacranes. Sí, claro. Entonces, era lo que más me aterraba. Pero bueno, dentro de todo, así se asoma al cuarto. Las puertas, te estoy hablando de unos cuartitos que la casa bien no era muy visitada y era nada más visitarla para ir pues, al rancho, ¿no? Y los cuartitos estaban aventados ahí 2, 3 triques y ya todos llenos de telaraña, las tejas algunas ya se habían caído, en deterioro. Las puertas desvencijadas, ya no estaban bien armadas, ya no era que cerraran las puertas, ya estaba todo desvencijado. O sea, te aventabas la puerta y ya se le cayó la parte de abajo. Pues así, en esas condiciones estaba y así se asomaba y que no encontró nada, ¿no? Pero en realidad sí, en esa casa se movían cosas, pasaban cosas, dejabas algo en la mesa y te volteabas y al rato estaba movido, y eran cosas así como, que cuando estábamos chicos mi hermana y yo como jugábamos con ese concepto, ¿no? De ay, sí, ya. Sí, pero ya que lo haces, ya que lo haces como consciente, más bien dices, híjole. Y pues eso le pasó a mi mamá varias veces, a alguien que le chistaba en la noche. Y dices que ahí encontraron un entierro. Encontramos este muro falso, que quién sabe qué era. Yo tengo mis dudas de ubicación. Si te pones a pensar en la lógica, mucha gente enterraba cosas en la letrina. Así es, porque nadie va a explorar. Porque ahí nadie se iba a querer meter en la letrina, ¿no? Aunque estas letrinas ya no se usaban, tenían 50 años sin usarse o más, porque ya había baño en la modernidad. Todavía había letrinas en casa de mi abuela. Pues sí, pero la letrina existía, vaya. Sí, entonces, no sé, yo si me hubieran dejado y sin vender la casa, yo se hubiera hecho agujeros en todos lados. No, porque acuérdate porque también, que había algo. Acuérdate seguro. que cuando hacían los entierros de oro, usualmente también se escabechaban 3 soldados, se los ponían ahí a cuidar o dejaban gente, o sea, porque si era la costumbre. Sí. Te matabas a alguien. Pues actualmente y lo dejabas ahí. se sigue teniendo
esa creencia de que muchos para edificar lugares Sí. entierran al chalán. Yo pensé que iba a decir Alex, no, pues si actualmente tú dejas algo en el banco y se echan al cajero y... Exacto. Hombre, por ejemplo, el Estadio Azteca se cree, o creo que sí se Sí. supo, ¿no? El Nico. Hubo la leyenda acerca del Hotel Nico. También. Sí, bueno, esas son leyendas que vienen desde el medievo, ¿no? En el que entierras al asistente, al chalán, y en los entierros es de pones a los soldados a excavar, te los echas y entiérrenlos junto con eso, porque son los que van a cuidar el oro, ¿no? Sí. Y existen muchas leyendas así, entonces era una costumbre popularizada en la Revolución, de hecho, eso, ¿no? Todo lo que es el oro, literalmente la zona del oro, de Villas del Carbón, está lleno de esos círculos de carbón con los que protegían el oro que estaba adentro, y cadáveres, y es muy típico escuchar en las haciendas a los soldados marchando ahí. Yo he escuchado, de hecho, literalmente, me he quedado en un par de excascos de las haciendas a acampar, y en la noche escuchas los pa de los soldados, y dices, ¿qué pedo? Sí, son ¿Dónde leyendas sale? que no parecen normales a la No fecha. parecen normales, exactamente. Sí, no es como que, ahí está el tren, ahí viene el tren, porque lo escuchas, lo sientes, ¿no? Y todo no hay tal. No. Sí, pues aquí, y nos pasó una cosa bien curiosa a mi cuñado y a mí, en esa casa también afuera, justamente la vez que abrimos ese muro, porque a mí no me coincidía arquitectónicamente a la hora que pasabas de la calle. Por ese túnel había una recámara que era una salita, Sí. y la recámara principal que daba a la calle. Y por esa recámara había una puerta que comunicaba al cuarto hundido donde pasaron estas cosas, luego el baño y luego una recámara de los muchachos, que eran 2 camas gemelas donde se quedaban mis tíos. Entonces, en esta no me coincidía porque había una salita, entrabas a la salita y había una chimenea. Pero si te salías otra vez al pasillo principal de entrada que daba al arco, que da al patio, había una barra de este tamaño. Había un espacio de este tamaño, entonces como que le medía y empecé a medir de la Lo sentías chimenea. más chico. El tiro de la chimenea, pues era una chimenea que tendría un tiro de unos 50 centímetros. Y me asomé y podías ver el tiro perfectamente edificado y todo, pero después del tiro de la chimenea, sí me quedaba un espacio así, o más. Entonces como que no cuadraba, me asomaba del patio y luego medía de este lado y decía, este muro tiene casi 1 metro, ¿no? Claro. Y ahí es Si donde fuera no me muro cuadraba. medieval. Ajá. Y ahí es donde no me cuadró. Entonces empezando, ya a punto de vender esa casa, ya había sacado un montón de cosas. Pues fuimos mi cuñado y yo, y pues a ver, ¿no? En realidad veníamos no tenemos ni idea, es que dicen que ahí se ve una figura, es que nada, o sea, Pura llegamos curiosidad. y a mí me dio curiosidad que decía, no, este muro está raro. Lo extraño de la situación que no hubo quien me explicara es eso, a la hora que abrimos un boquete en la pared, ¿no? Hicimos un tiradero, no veíamos, no había luz, no alcanzaba la luz de la casa a reflejar todo el patio, entonces pusimos velas a todo nuestro alrededor. E invocaron un demonio. Invocamos un demonio y abrimos la puerta para que pasara, ¿no? Tiramos esta barda y yo descubro el acabado perfectamente del muro que habían tapado, El original. del original, hasta con cenefa pintada, que eso era a mano, Sí. porque- decorado así a mano, como si fuera el ex convento del Desierto de los Leones, que tiene una cenefa decorada así en varios Sí. lugares, y de la mitad para abajo es de un color, y de la mitad para arriba de otro, así, con las dibujitas aquí, la cenefita y todo eso. Decía, ¿este muro qué carga? O sea, no carga, ¿Por qué está aquí? ¿por qué está aquí? ¿No? En ese momento pasan cosas bien raras, porque ni mi cuñado ni yo somos así como de... No conocemos mucho del tema como para llevar una protección o para Sí, que claro. un medium que nos diga, no, es que aquí se siente la vibra. Nada. Fuimos los dos con un pico y una Igualito a tu mamá. y se va a ver qué pasa. Sí, exacto. Entonces yo voy y abro ahí, no sé qué, y ya desde que estábamos en esto, empieza a haber un viento raro y como estaba todo el adobe, que si bien no estaba muy seco el clima, estaba fresco, pero es Y el olor encerrado. llueve poco, ¿no? O sea, ahí llueve poco, y cuando llueve fuertísimo, pero llueve muy poco. Y ya todo el polvo y todo lo del adobe ya tirado, entonces
llega un vientecito que se encierra como en el patio y medio nos hace todo el relajo ahí con la tierra y el polvo que había salido, que sale un polvo tremendamente volátil del adobe seco. Es un lodo ahí, pero es un polvo, ¿no? En realidad el adobe es un lodo que se seca y se hace, sí. ¿no? Entonces, justo cuando así de, el ojo, ya sabes, estuvo muy curioso porque los dos así de, de todas las velas que pusimos alrededor para podernos iluminar, una sí y una no. Una sí y una no. Una sí y una no. Y yo dije, este güey cuando me estallé el ojo, pero ¿cómo? O sea, aparte mi cuñado no es que fuera mucho más ágil que yo. Tiene la agilidad de Alex, del armario que estaba ahí adentro. Alex. Entonces, pasa esto y así como, o sea, qué raro, ¿no? Y en eso escuchamos un grito. Es que no fue fue una de justo de atrás de los lavaderos, de ese pasillo atrás, del patio de atrás. Eran las 3 de la mañana. Me acuerdo perfectamente, 3 y cacho de la mañana. Porque pensábamos quedarnos a dormir ahí y seguirle. La noche, o sea, pues teníamos ahí como un fin de semana. Nos agarró la noche y pues por supuesto, todo el mundo piensa que, sí voy a buscar y escarbar y no sé qué, ya en 15 minutos ya me voy, No, te puedes pasar meses ahí. Entonces pasa esto y empezamos a escuchar a esa hora un burro al fondo. Ve tú a saber si era ahí tan cerquita o a la casa de atrás. Pero ahí estaba un burro, pero no lejos. O sea, estoy hablando que estaba a 50 metros, top. Y empieza el burro a hacer... Y de pronto se convierte en un gato, haz de cuenta. Así. Y los dos así de... Está dando un infarto al burro, güey. Porque empezó siendo un burro y se convirtió en un gato algo. Peleando, así. ¿Sabes cómo hacen? Del rebuzne pasó al... Y así. Ya se infartó a este güey. Pero quieras o no, o sea, en ese momento sentimos el escalofrío. Se encuentra el chino. Y los dos nos quedamos quietos. Y mi cuñado no decía nada. Nada más se quedó callado, muy paciente, muy cerebral. Y así, calladito le dije, este güey está cagando ya. Lo lió. Y me está poniendo nervioso a mí. Sí, ¿no? Sí. Entonces yo dije, ya cesó el ruido, ya se murió el burro, ¿no? De un infarto, quién sabe qué, está siendo horrible. El burro gato se quedó en silencio, y pues silencio. Ya, sí, pueblo. Silencio completo. Yo agarro mi pico y le voy a seguir. Y haz de cuenta que cuando le hago así, siento desde aquí un jalón así, que casi o sea, ni siquiera di el golpe. Se me fue chueco y volteo. Lo primero que hago es volteo a ver a este güey, no mames, estoy a punto de dar el golpe, ¿no? No me hagas eso, ¿no? O sea, eso fue rapidísimo, pensé esas cosas como, güey, se me cae el pico en el pie, güey, o a ti, o te ensarto, sí, ¿no? Porque ya venía yo con todo el golpe cuando siento el jalón, así en el costado, y volteo y le estaba 3 pasos ahí, fuera del rango del vuelo de las piedritas que van a brincar, del pico, de todo eso, y volteo así para todos lados, dice, ¿qué pasó? Dije, me jalaron, le estuve a punto de decirle, me jalaste, pero o sea, era imposible, fue tan rápido que dije, no, me jalaron duro, o sea, es como te moví, o sea, me movieron, y dije, a ver, el burro gato, el velas, el viento, el jalón, ¿no entendiste? Te doy un jalón, te dije, jalones, no empujones. Exacto, y entonces yo dije, por una parte dije, a lo mejor estoy en el lugar correcto. Aquí es. Y luego todo lo que empiezas a pensar sin saber, ¿no? Sin tener todo el conocimiento que necesitas tener para tener dentro de esta cultura. Dices, a lo mejor yo no sé nada, a lo mejor ya la destapé, a lo mejor ya se salió, a lo mejor hay algo y no quieren que lo encuentre, pero todo es a lo mejor debía haber buscado entre los escombros, a lo mejor ya estaban ahí algún cadáver centenario hecho o unos pedacitos, centenarios,
o unos centenarios, que nunca se encontró. O sea, ¿Nunca encontraste no, nada? yo no encontré nada. Yo nomás fui ese día. Mi cuñado no se quiso quedar. Dijo, a las 5 de la mañana nos fuimos de regreso a San Luis Potosí. Y aparte estaban como a las 3 de la mañana. Sí. A mera hora de... Eran las 3 y sobrenatural, cacho cuando güey. pasó esto, porque nos pensábamos quedar y terminamos recogiendo todo y en medio acomodando y medio, ya vámonos, como a las 5 estábamos saliendo. Se les apareció el nahual burro gato. Ajá. Estuvo muy extraño. Y ahí por ahí, en esa misma calle que ya se llamaba, creo que Juárez, había una historia porque pues todos se conocían y de hecho la señora que cuidaba la casa todo el tiempo era no me acuerdo del nombre, Josefina, doña José, y tenía 2 hijas que después se heredaron la labor. Cuando doña José muere, Ofelia es otra señora que su hija se queda a cargo de ir a regar las plantas, de cuidar, de darse los vueltos, porque vivía unas casas. Claro. Y entonces ahí contaban que había una casa también, y ahí se convierte y nos vamos hilando a otra historia, en donde vivía una cieguita, también en esa misma calle. Una niña, una chica de 10, 15 años, no lo sé, no me acuerdo bien la historia, pero los papás se salían a la siembra, al trabajo, no sé si vivían nada más con el papá, o la mamá se murió, o algo así, pero recuerdo que era una figura masculina. Entonces, la niña ciega, pues se quedaba en la casa, no podían llevarla a ningún lado. Entonces le decían, oye, aquí quédate aquí en la recámara, no sé cómo sería la cosa que le dices, haz lo que quieras, ponte a ver la tele. Pues, no. Ay, Ni no tele puedes. había. Ni hay tele, exacto. Entonces Ponte a se leer iban un libro. todo el día. Ponte a silbar y como no sabía silbar, no Exacto. se hacía... Ajá, nomás hacía en las otras casas. Pues resulta que empezó a irla a visitar a alguien. Y ella decía que la iba a visitar a alguien y la sacaba de la recámara de la mano. Decía, ven, vamos a platicar acá afuera para que te dé el aire. Y la sentaba en una jardinera donde había una higuera. Entonces la sentaba ahí y ahí se ponían a platicar. Que era un hombre. Y se ponía a platicar. Entonces al principio, cuando pasa esto, pues obviamente, imagínate. Un hombre que va a ver a la ¿Cómo? niña. O sea, se mete un hombre cuando la niña está sola, ciega, ¿no? En la casa, pero no pasaba nada, porque luego es que volvió a venir y nos pusimos a platicar de esto y del otro, y me jala, me lleva y me sienta en la higuera. Hasta que, de plano, no sé qué pasa, que se mudan del lugar y venden este lugar, y a la hora que tiran todo, ahí estaba enterrado el dinero en la higuera. Y esta ente o entidad la llevaba de la mano, porque sentía ella, la llevaba de la mano, siéntate aquí, vamos a platicar. Aquí platicamos. Y le todo era decía, ahí. fíjate que antes se encontraban tesoros en las higueras. Y así de, yo nunca he visto una higuera. No, ni la verás. Ni la verás. Pues así las historias. Y así como eso, muchas de Sí. ese lugar. Pero Un allá montón. no supiste, no apareció, no supimos. Solo el cuñado Solo se dijo, quedó ahí. "Vámonos". Vámonos, sí. Zas, esas Sí me historias hubiera de- quedado, pues estuvo muy raro, la verdad, porque yo ya tenía un previo de esa casa. Sí, o sea, sí, ahora que lo pienso, tengo 10 historias de esa casa. O sea, sí, O sea, ya pasaban todo sabías el que tiempo. pasaban cosas ahí. Sí, seguro, desde que estaba yo chico. Alguna vez nos fuimos al rancho y justamente iba mi mamá con su esposo, íbamos mi hermana y yo, y llegamos y estaba lloviendo y yo estaba de brazos. Tú o sí sea, veías. Yo sí veía, sí, sí, y nadie me agarraba de la mano, ni me llevaba a la higuera. Yo estaba dormido en el coche, llegamos lloviendo, y te digo que cuando llueve ahí llueve. Entonces me carga este personaje, el esposo de mi mamá, Francisco, que ya falleció también, me carga, no estaba yo tan chiquito, tendría 9, 10 años, pero me carga envuelto porque veníamos dormidos en el coche, porque le encantaba ente manejar de noche. Entonces llegamos, quién sabe qué hora de la noche. Y me mete cargado cuando mi mamá se adelantó para abrir las puertas de la casa de la izquierda, entrando, de mi abuelo, de la de 2 pisos. Y en todo el patio, pues te digo que estaba adornado con macetones enormes, que no, o sea, un macetón es que yo ahorita no lo cargo. Claro. Y entonces dice que cuando entró, y sí me acuerdo que se empezaron a pelear, porque por eso me desperté,
porque sale Francisco del túnel que es la entrada, al patio de atrás y se da la vuelta para entrar y hasta un macetón a la mitad. Como movido. Ajá, pero movido metros. O sea, son de esos macetones. Movido de metros. palmera, ¿no? Los bototes. Movido metros, no había un macetón cerca que lo giraras. Me acuerdo perfecto que estaba un escalón, las dos puertas de doble hoja de vidrio, y de este lado había 2 casos llenos de agua, que los tengo ahí en la casa, 2 casos como de brujería, Ajá. pero abiertos como caso de Sí, cocinar, caso de cobre. carnitas. Ajá, de cobre, pero antiguos, con asas. Y con agua siempre, y había no sé qué, pero no había ningún macetón, había macetas más chicas. Los macetones eran de este lado todo el contorno. Pero de este lado no, porque aquí estaba una escalera que subía a la azotea y la bomba de agua. Y la puerta con el escalón. No había forma que lo giras. O sea, lo cargaron metros. Sí. Y entonces el otro así y empieza, ¿cómo me pones esta cosa aquí enfrente? Y yo eso lo escuché perfecto. La va a poner tu Y sale mi mamá, sale de adentro del comedor, porque estaba abriendo las puertas y sale... ¿Cómo lo voy a poner? Pero en el momento que ella se metió, entró a la casa, abrió las puertas, entró a la casa, que venía yo cargado. O sea, no por estaba esto. cuando ella No, entró. claro que no, ella entró y abrió. Y en ese momento fue cuando nosotros entramos, yo cargado, y en ese momento empieza a decir, ¿cómo me pones esta cosa aquí en la puerta? No sé qué, y bla, no puedo ni pasar, está lloviendo, me estoy mojando, así. Y mi mamá sale de, Yo no fui. ¿en qué momento ¿Cómo lo voy a crees hacer? que yo voy a cargar eso? ¿No? Así de físico. Y a él le hacían muchas cosas. No lo querían. Ahí tengo otras historias que después platicaré. Híjole, estás tú como la invitada pasada, como hay que traerlos varios. Hay que traerlos a los dos. Sí, de ahí, ahora que lo recuerdo, hay muchas historias. Y yo digo, ay, pues a mí nunca me ha pasado nada. Pues no, sí he estado en todas. Fíjate que a mí me pasó, Sí. a mí me pasó igual cuando decidimos empezar el podcast. Me dije, bueno, ¿y de dónde saco las historias? Y empiezas a hacer recuentos y dices, no, sí tengo un buen. Sí. Que a lo mejor no me pasaron a mí directamente, pero sí las viví muy cercano, con familiares Exacto. cercanos. Ujú. Y de escuchar y de contar. Tengo otra historia que, o sea, de ahí que igual, así como de La Llorona. Pero le pasó a mis tíos por andar se llevaron un grupo de amigos y ahí estaban con las amigas y mis tías con sus amigas y mis tíos con sus amigos. Entonces, ¿sabes? Si llevaron la guitarra y no sé qué, y en una de estas se agarran la peda y van por la calle con la guitarra y ven a una de las chicas de espaldas en camisón y la empiezan a molestar y a seguir cantando. Y no sé qué. Mira, es fulana, de las amigas Ajá. de mi hermana. Y ya les contaré después la historia. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un próximo episodio. Entonces, el capítulo exclusivo de Llorona. Las Sí, Lloronas. Damas de Blanco. Damas de blanco. Damas de blanco. Damas de blanco. Bueno, chicos, eso es todo. Por el día de hoy. Por el día de hoy trae unas historias buenísimas. Yo estoy picado, así de hay que echarnos otra hora, ¿no? Sí, o sea, si vieran aquí como tengo aquí la pierna de que estoy aquí. Eso me pasa en el programa, llevamos Sí. invitados y de pronto, ¿cómo ya me hacen señal de que ya 5 minutos? ¿Verdad ¿Cómo? que sí? Sí, ¿Por? así se va. Entonces recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, a nosotros como Alma de Aventurero, a Fenomenalex como Fenomenal. Fenomenal, en todas mis redes, ahora sí te acordaste. Sí, ahora sí me acordé. A mí como Val-War, me pueden encontrar Instagram, Facebook, TikTok. Y a Tony Regil, Tony Regil en todas las redes sociales y a DPM. Motociclismo. Motociclismo es DPM Motociclismo en Instagram o en ADR Networks. Estamos todos los lunes en vivo a las 9 de la noche. Así es que está bien chido el programa. De verdad, pásenle a dar ahí su like y su vistazo al programa. Entonces, chicos, nos vemos al siguiente. Pásenla Episodio. suave. Mándenos sus historias, ya saben. Sí. Baigón. Me voy a ponerle pausa. Ay, güey. Qué chidas historias, güey, qué chidas. Sí, de verdad que me estoy acordando. Dije, no manches, pues. me pasó a mí. Todo. Nomás en mi familia. Tengo todo. Sí, es que cuando uno hace...